Egun on guztioi eta Portugaleteko udalaren izenean ongi etorri. Soy Arantxa Sainz de Murieta y es un placer para mí estar hoy aquí con todas vosotras y vosotros presentando estas jornadas de referencia ya que este año cumple nada más y nada menos que 2 décadas de historia construyendo igualdad. Atzera begira aurrera jarraitzeko, mirar hacia atrás para seguir adelante. Con este título y con un gran programa para celebrar por todo lo alto este aniversario, la edición de este año nos trae además a lo presencial, algo que a la vista está, esperábamos con muchas ganas. A las cerca de 250 personas que estamos congregadas hoy aquí y en la sala de convenciones que nos están viendo a través de pantalla, debemos sumar las 70 personas que han conectado telemáticamente desde lugares muy diversos, cercanos y lejanos. Egun on eta ongi etorri denoi. Esta ventana se abrió con la pandemia y, como sucede con los aprendizajes que lo merecen, ha venido para quedarse. Pero en todo caso, las ganas de piel y de saludos y de ratos de la charla con el café se han notado desde la apertura de inscripciones y la propia organización ha visto sorprendida por vuestra acogida. Izugarri gustatzen zaigulako elkarrekin egotea, porque nos encanta juntarnos para celebrar y para aprender. Y esto es precisamente lo que va a suceder en esta 20ª edición de las Jornadas de Igualdad del Ayuntamiento de Portugalete, gracias a las voces de lujo a las que vamos a escuchar a lo largo de las próximas horas. Confiamos en que este encuentro sirva también para emocionarnos, porque, como dicen las personas expertas, solo desde las emociones podemos aprender de verdad. Y nada mejor que la música para desatar la emoción. Quiero agradecer el acompañamiento durante esta jornada del dúo Miss Blue, una formación portugaluja que surge de la reflexión sobre las desigualdades que sufren las mujeres en el mundo de la música y propone reconocer a todas aquellas que con su voz y su palabra han logrado marcar el paso para avanzar en igualdad. Eskerrik asko. Por último, queda recordar a las personas que utilizan redes sociales que estamos utilizando el hashtag #PortuIgualdad. Eta besterik barik, aurrera goaz. Arrancamos sin más dilación con las presentaciones institucionales. Lehenengo eta behin, Portugaleteko alkatea daukago, Mikel Torres, aurrera mesedez. Andreok, jaunok, agintariok, niretzat ohore handia da, lehena izatea, hitz hartzen, Portugaleterentzat hain ospakizun berezi honetan, berdintasun jardunaldiak 20 urteko ibilbidea egin dutelako. Eta hori dela eta, nik atsegin handiz adierazi nahi dut neure harrotasuna eta neure eskerona ere bai. Buenos días, agradeceros a todos y a todas la presencia en esta 20ª edición de las Jornadas de Igualdad de Portugalete. Yo creo que lo primero que tenemos que decir es que es un ejemplo de trayectoria y especialmente de compromiso. A lo largo de estos 20 años de existencia de estas Jornadas de Igualdad, se han situado ya como un referente, una cita esperada tanto en toda la ciudadanía de Portugalete y también, como no, en todos los profesionales que trabajan sobre todo en el ámbito de lo social. Estas jornadas pretenden ser un espacio de encuentro plural y diverso, donde intercambiar experiencias, reflexionar sobre el feminismo, facilitar el diálogo entre las instituciones y también, como no, entre la ciudadanía. Y, en definitiva, promover cambios para avanzar hacia la sociedad más igualitaria que todos queremos y por la que todos trabajamos, y especialmente hacia una sociedad libre de la violencia machista. Ya en los años 80, el Ayuntamiento de Portugalete detectó la necesidad de poner en marcha diferentes actuaciones en favor de la igualdad entre las mujeres y hombres. Quiero recordar que en el año 1987, ha pasado ya mucho tiempo, creó el Centro Asesor de la Mujer, cuyo objetivo principal en aquellos momentos era intervenir y favorecer actitudes en las mujeres para ayudarles a resolver aquellas problemáticas que pudieran estar padeciendo por su condición. Y existían, lo que pasa que muchas veces no las veíamos. En el año 2000, coincidiendo ya con la aparición de las políticas más activas de igualdad en el ámbito estatal y autonómico, el Ayuntamiento de Portugalete comienza a elaborar su primer plan de actuación en materia de igualdad, utilizando una metodología más participativa, que en aquel momento resultaba muy innovadora. Y en la actualidad ya estamos desarrollando nuestro 5º plan de igualdad de mujeres y hombres. Para ello también constituimos la Comisión Mixta de Igualdad, un órgano consultivo y de participación municipal, cuya función principal era impulsar la elaboración, el seguimiento y el cumplimiento de los planes municipales de actuación, haciendo especial hincapié
en la sensibilización general hacia el rechazo de la violencia contra las mujeres. Técnicos y técnicas municipales de las diferentes áreas del ayuntamiento, representantes de todos y cada uno de los partidos políticos que configuraban nuestra corporación, representantes de las asociaciones de mujeres del municipio, movimientos feministas, asociaciones juveniles, representantes de los sindicatos, de los centros educativos, de los centros de salud. Es decir, un grupo de personas muy heterogéneo que nos aportó y nos sigue aportando una gran riqueza a la hora de actuar y que su trabajo genera un gran impacto social. Actualmente, como he dicho, estamos desarrollando ya el 5º plan de igualdad entre mujeres y hombres, 2020-2024. Y son muchos sus ejes de trabajo, porque la verdad es que hay mucho por hacer. Pero principalmente me gustaría destacar el trabajo que hacemos en el empoderamiento de las mujeres y especialmente en esa línea de actuación que nosotros llamamos vidas libres de violencia machista. En la actualidad estamos trabajando con un grupo motor también compuesto por alrededor de 30 mujeres muy diversas en el proyecto para abrir el próximo año, que será una realidad, la Casa de las Mujeres en nuestra villa, en nuestro municipio. Es un proyecto en el que se contemplan todos los aspectos, desde el diseño del espacio, de la fórmula de gestión, el reglamento, la relación con el barrio, la implicación del máximo de mujeres en el proyecto, la comunicación, los servicios que debe incluir, la programación, es decir, un largo lista de trabajo en la que seguimos día a día y que quiero agradecer a todos y a todas las que están trabajando en ese proyecto. También estamos desarrollando un programa para nosotros fundamental, que lo hemos detectado especialmente a partir de la pandemia. Un programa de prevención y atención de la violencia de género en las mujeres mayores. Sabéis que Portugalete tiene una población mayor de 65 años, de las más altas de Vizcaya, y además esa población mayoritariamente es mujer. En esta primera fase que se está llevando a cabo a lo largo de este año, estamos trabajando junto con los y las profesionales del ámbito de los servicios sociales municipales, sus trabajadores sociales, el servicio de ayuda a domicilio, el servicio de atención psicológica y jurídica, los equipos de educadores de los centros sociales, es decir, una larga lista de personas que colaboran y que estamos diseñando esas herramientas técnicas para detectar y atender a las mujeres mayores en el caso de la violencia machista, así como formar también al personal de estos servicios. Y además, dentro de pocos días vamos a celebrar el 25 de noviembre. Volveremos todos a salir a la calle con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y queremos además salir, como siempre, para visualizar el compromiso que tenemos millones de personas en esa lucha por la libertad y la seguridad de todas las mujeres. Quiero decir que compartimos el dolor de tantas mujeres que sufren violencia y también la de sus hijas e hijos, madres, padres, familiares y amigos. A ellas dirigimos todo nuestro apoyo, la convicción de que luchamos por la más justa de las causas. Sabemos que el camino será largo, pero eso solo hace más urgente que apretemos el paso y que sigamos avanzando. Siempre digo que no podemos resignarnos a que se asuma como una normalidad la tragedia dolorosamente cotidiana de la violencia machista, porque esas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres siguen existiendo. Es como esa crisis silenciosa que existe pero que muchas veces no la vemos o no la queremos ver. Desde el Ayuntamiento de Portugalete alzamos la voz contra ese silencio y además reconocer también el trabajo que se realizan por parte de otras instituciones. Creo que el ejemplo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género dio una respuesta institucional y de consenso a un problema que considerábamos una cuestión de Estado. Se abordaron los cambios legislativos necesarios para ampliar la protección de las víctimas y de sus hijas e hijos. Creemos, además, que ningún interés partidista está por encima de la lucha contra una violencia que suma cada día dolor e injusticia y que nos avergüenza como sociedad. Y quiero aprovechar también el momento de estas jornadas para decir alto y claro que también queremos avanzar hacia un nuevo marco legislativo orientado a la abolición de la prostitución. La trata con fines de explotación sexual no puede desligarse de la prostitución. Son dos caras de una misma realidad, ya que la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual existe porque hay una demanda de mujeres y niños para la prostitución. La explotación sexual es una forma terrible, una de las más terribles, de violencia contra las mujeres. Y sí, nuestro modelo de sociedad es uno donde hombres y mujeres son iguales y libres. Y esa idea es incompatible con la prostitución y la trata de seres humanos. No podemos olvidar que la prostitución no es un problema de las mujeres, sino es un problema de calidad democrática. Y tenemos que seguir haciendo frente también a la amenaza de un negacionismo de la violencia de género que, animado desde la extrema derecha, se aúna con el antifeminismo y pretende la ruptura de los derechos, de los consensos sociales y políticos y el retroceso de los derechos de las mujeres ahí donde gobiernan. Porque no admitir la existencia de una violencia específica contra las mujeres es negarla. Y eso, además, tiene un impacto muy directo en las víctimas, ya que incrementa el miedo, la culpa, la vergüenza que las mujeres víctimas sufren. El cuestionar la existencia de la violencia provoca que muchas mujeres tengan miedo a no ser creídas y dificulta que muchas de ellas puedan dar el primer paso para salir del círculo de la violencia. Por todo eso,
Y por mucho más, el Ayuntamiento de Portugalete reafirma, y además lo queremos hacer hoy aquí, en esa edición, esa 20ª edición de las Jornadas de Igualdad de la Villa, su compromiso con el feminismo, con la lucha contra la violencia machista y con la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Solo una sociedad en la que las mujeres no sufran violencia por ser mujeres puede ser considerada completamente libre. Solo una democracia libre de violencia machista es una democracia plena. Y este ha sido el camino que hemos recorrido durante estos 40 años aquí, en Portugalete. Y así lo hemos querido transmitir y trabajar en estos años de jornadas de igualdad. Y además ha sido un camino en el que hemos recorrido a través del esfuerzo de muchísimos vecinos y vecinas, profesionales y gente que ha querido acompañarnos. Así que solo me queda que daros las gracias a todas y a todos por lo que estáis trabajando con nosotros y con nosotras. Y simplemente desearos feliz jornada. Eskerrik asko. Eskerrik asko, alkate jauna eta zorionak, benetan. Es momento de escuchar ahora a Teresa La Espada, diputada de Empleo, Inclusión Social e Igualdad de la Diputación Foral de Vizcaya. Teresa, zure txanda. Mila esker, Arantxa. Egunon guztioi. Portugaleteko alkatea, emakunde zuzendaria, agintariok, egunon guztioi. Mijito, vale, perfecto, mejor, ¿verdad? Así me veis la cara. Muchas gracias por invitarme a esta 20ª edición de las Jornadas de la Igualdad. Eskerrik asko, bihotxes. 20 jornadas, 20 años seguidos, organizando unas jornadas por la igualdad en el mes de noviembre. Casi podría decir que fuisteis de los primeros municipios y seguís siendo vanguardia en igualdad. Cada año, alrededor del 25 de noviembre, todos celebramos, lo decía el alcalde, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y ese día se conmemora algo que es el asesinato. Conmemoramos terriblemente el asesinato de 3 mujeres, Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal, quienes fueron brutalmente asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por el dictador Trujillo. Y a veces también es necesario recordar que detrás de ese asesinato estamos conmemorando el asesinato de 3 mujeres que fueron activistas políticas y que lo fueron en los años 60. En el año 60. Creo que las fechas son importantes para saber de qué estamos hablando. Tantos años luchando contra la violencia contra las mujeres. En el 1981, 20 años después, 21 años después, en el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe se fijó esa fecha para concienciación y sensibilización acerca de la violencia contra las mujeres y extendimos esa conmemoración a todas las mujeres que sufríamos y que sufrimos violencia. Curiosamente, 20 años después, tardó 20 años la ONU en declarar en el año 2000 ese día, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Parece que hemos ido de 20 en 20. Y ese guarismo me recordaba que tenemos 20 años de igualdad en el Ayuntamiento. Precisamente ese juego quería hacer, los años de los 20. Y el Ayuntamiento de Portugalete lleva 20 años haciendo estas jornadas, justamente coincidiendo casi con el día, como se nombró por la ONU, el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer. Dejadme que vuelva a recordar la historia de estas 3 mujeres. Mirabal, porque las 3 fueron maravillosas, valientes y fuertes. Las 3 se dieron cuenta que eliminaban los derechos de las personas, no solamente de ellas como mujeres, sino del conjunto de los derechos de la ciudadanía. Y fueron valientes y lucharon contra el régimen del dictador Trujillo. Y fueron asesinadas, degolladas, violadas y maltratadas por eso. Violadas porque también eran mujeres, evidentemente. 3 valientes y, sin embargo, pocas personas saben que detrás del 25 de noviembre había 3 mujeres en el año 60 que lucharon por los derechos de todas y de todos, también de todos. Y resulta que nos hemos olvidado que son 3 mujeres. Sabemos que conmemoramos un día, sabemos que conmemoramos el Día de la Violencia contra las Mujeres, pero se nos ha olvidado que las protagonistas, una vez más, hemos invisibilizado a las mujeres. Nos hemos olvidado de estas 3 grandes mujeres. Quería traerlas y quería referirme a ellas porque a veces se nos olvidan también nuestras propias heroínas. Por nuestras propias heroínas que han estado luchando contra dictaduras, contra gobiernos y que siguen luchando contra la violencia contra las mujeres. Todas esas mujeres que nos han traído hasta aquí y que nos han traído en volandas. Yo suelo decir muchas veces, Izaskun,
que tú y yo estamos aquí porque hubo quienes lucharon por nosotras y nos pusieron aquí. Y esas son muchas mujeres que formáis parte desde el mundo invisibilizado y que nosotros ponemos la cara, que somos las que hacemos de política y de institucional, pero que son muchas las mujeres que nos han educado, que nos han enseñado y que nos han traído hasta aquí, que sois probablemente muchas de las mujeres que asistís a esta sesión y todas las que están por ahí arriba en streaming, me parece que hay unas cuantas más por ahí arriba. Mirad hacia atrás para seguir adelante, decíais, en vuestro lema del Congreso. Y ese es el que me traía el recuerdo de pensar, esa mirada hacia atrás, cuántas mujeres detrás de nosotras han estado y tenemos que seguir adelante. Y entregaremos esta sociedad, decía Nelly Saitegui ahora cuando veníamos de camino, que también andará por ahí, que le da mucho gusto hablar a mujeres jóvenes, a maestros y a maestras jóvenes cuando tiene que hablar. Serán las que configuran nuestra sociedad. Mirar hacia adelante, hacia esa sociedad que no vamos a poder tolerar que se construya en desigualdad. Decía el alcalde, y es verdad, que tenemos momentos muy difíciles ahora y tenemos riesgo cierto de dar pasos de involución, riesgo cierto de dar pasos hacia atrás. Luego tengamos cuidado, los derechos no los podemos dar por conquistados, ni uno solo de los derechos podemos darlos por conquistados. Tenemos que afirmarlos, reafirmarlos y seguir construyendo hacia adelante. Hace no mucho, en uno de los centros de mujeres maltratadas que tenemos, uno de los centros que tenemos donde protegemos a las mujeres, tienen un enorme panel dibujado por ellas que pone "No hay justicia sin igualdad". A mí me encanta recordarlo muchísimas veces, porque podremos hablar muchas veces de justicia, pero si no hablamos de igualdad no estamos hablando de justicia. Y ellas lo tenían muy claro. Ellas eran conscientes de que desde su desigualdad se había construido una enorme injusticia que era la situación en la que vivían. Mary Wollstonecraft, nuestra gran feminista y filósofa en el siglo XVIII, ya decía: yo no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino que lo tengan sobre ellas mismas. Y seguimos reafirmando exactamente lo mismo. Queremos el derecho sobre nosotras mismas, el derecho de libertad, el derecho de movernos por la calle sin que nadie nos amenace. Yo no sé si tienen ustedes hijas. Yo tengo 2 hijas y un hijo. Mi hijo no tiene miedo por andar por la calle. Mis hijas sí tienen miedo por andar por la calle. Y no puede ser que sigamos reviviendo el mismo perfil que cuando yo tenía 15 años. Que mis hijas sigan teniendo el mismo miedo que yo sentía por andar por la calle. Porque los hombres nos siguen amenazando a la violación, al miedo, a la agresión. Esto es exactamente lo que tenemos que hablar. Esa libertad no podemos prescindir de ella. Y tenemos que continuar construyendo una sociedad donde copamos todos y todas, mujeres y hombres, y nos toca a cada uno de nosotros hacer lo que nos corresponda. Y a veces tenemos que luchar por la igualdad en todos los espacios que nos corresponda. Tenemos mucho camino para recorrer. Las mujeres hemos salido de casa, hemos hecho nuestros deberes, hemos aprendido a vivir en un mundo muy masculinizado. Estamos peleándonos y hablamos de las carreras STEM, de incorporarnos en las ingenierías y en los lugares donde no estamos. Y estamos luchando por ello. Quiero que los hombres hagan el camino contrario y entren en el hogar. Y hablemos de corresponsabilidad de verdad, de la verdadera corresponsabilidad. Yo no quiero oír decir a una mujer, voy a conciliar. Quiero que concilien los hombres. Quiero hablar de niños y niñas que están educados exactamente igual, sin diferencias, sin perfiles de género, que sea exactamente igual, sea chico o chica, y eso se llama coeducación. Y quiero visibilizar en los espacios públicos, como hacen nuestras alcaldesas maravillosas como Manuela Carmena, para que visibilicemos las mujeres fuertes, potentes y con capacidad para gobernar toda una ciudad como Madrid. Por tanto, también necesito esos hombres que se pongan las gafas de la igualdad. Me encanta oírte, alcalde. Y me gusta muchísimo oír a los hombres que lideran ese feminismo con nosotras y que se ponen a nuestro lado y que hablan efectivamente con toda tranquilidad de prostitución, de trata y de los deberes que nos corresponden y que les corresponde a ellos. Y eso se llama nuevas formas de entender la masculinidad. Y quiero que hablemos de nuevas formas de entender la masculinidad para un mundo que necesitamos y que nuestros niños y niñas necesitan. Y, por supuesto, tolerancia cero con la violencia machista. Cero, absolutamente. Ya no se puede seguir consintiendo que cada día nos despertemos con mujeres que han sido asesinadas, degolladas, muertas. Las cifras en Diputación Foral de Vizcaya crecen todo el tiempo y es terrible cada vez que crecen. Y que sepáis, cuando abrimos más servicios, crecen más, con lo cual la realidad está ahí, no es que aparezca porque sí, es que está. Luego, por tanto, tenemos que poner la mirada. Termino como he empezado. Patricia, Minerva y María Teresa Mirabal lucharon ellas y lo dieron con su vida. No tienen que seguir dando la vida a ninguna mujer más. Ninguna mujer más tiene que dar la vida por defender sus derechos. Así que
pongámonos a la tarea, sigamos trabajando y sigamos concienciando. Y sobre todo a nuestros chicos y chicas jóvenes. Mila esker guztioi. Mila esker, Teresa. Y para concluir, damos paso ahora a Izaskun Landaida, directora de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer. Aurrera, mesedez, Izaskun, nahi duzunean. Alkate jauna, diputatu anderea, gerturatu zareten guztioi benetan egunon. Egunon eta lehenik eta behin eskerrak eman Portugaleteko udalari eta berdintasun batzordeari hemen egoteko gonbidapena luzatzeagatik. Benetan oparia da, gaur hemen egoteko aukera izatea eta ikasten jarraitzeko beste bide bat izatea. Beraz, mila esker. Eta sorionak zelan ez, Portugaleteko udalari 20 urtez olako jardunaldi batzuk antolatzeagatik. Emakunden argi daukagu emakumeen kontrako indarkeriaren zein garrantzitsua den prebentzioa eta zein garrantzitsua den indarkeria bere testuinguruan barkatu jartzea. Jardunaldi hauetan urtez urte hori egin duzue, hori izan da zuon lana besteak beste gizarteari erakustea, gogoratzea, emakumeen kontrako indarkeriaren erroa eta hazia emakume eta gizonen berdintasun esan dagoela. Berdintasunari bide emanez bakarrik lortuko dugu egunen batean indarkeria sexistarik gabeko gizarte bat izatea. Jardunaldi hauetan atzera begiratzea proposatzen duzue, aurrera egiten jarraitzeko eta horrela da. Ez dugu ahaztu behar berdintasunaren aldeko eta emakumeen eskubideen aldeko lana atzetik datorrela. Atzetik datorrela eta kate lana dela. Eta pentsatu behar dugu ezinbestekoa dela lan guzti honen transmisioa egitea. Porque el trabajo por la igualdad y por los derechos de las mujeres es una cadena que viene de atrás y no tenemos que olvidarlo. Es imprescindible la transmisión de todos estos saberes, de todo este trabajo. Y es necesario, como bien decís en el lema, mirar hacia atrás, coger impulso para poder seguir avanzando paso a paso hacia una igualdad aún no conquistada. Creo que estas jornadas son un ejemplo de 20 años de trabajo a favor de la sensibilización, a favor de la igualdad, por mostrar a la sociedad que es necesario trabajar en igualdad para, entre otros objetivos, acabar con la violencia machista y con todas las formas de violencia que se ejercen contra las mujeres. Mirar atrás es necesario, porque todo el trabajo, todo el esfuerzo y el sacrificio de las que nos han precedido en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres ha sido imprescindible para poder hacer este camino, para poder seguir este camino y para poder seguir avanzando. Y también es necesario mirar hacia atrás para descubrir las alianzas entre mujeres, porque como bien nos ha señalado y nos ha enseñado Marcela, ante la estrategia del patriarcado de dividirnos, de ponernos a unas contra otras, la mayor transgresión política de las mujeres es su alianza, es su coalición, es la sororidad. Además, se han mostrado ya aquí ejemplos de diferentes normativas que nos han ayudado en este camino. Tanto el alcalde como la diputada las han nombrado. Pero yo quisiera también hacer referencia a que contamos ya 27 años desde que se firmó a nivel mundial la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, un acuerdo importantísimo para el avance de las políticas de igualdad, que ya entonces nos presentó el empoderamiento de las mujeres como una estrategia clave de desarrollo. Contamos también, si ya nos referimos a nuestro país, 16 años de la Ley Vasca para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que supuso un hito en el avance de las políticas de igualdad en nuestro país y que ahora, con su modificación, queremos que se convierta en otro salto cualitativo. Hay muchos pasos que se han ido dando y hay que visibilizarlos, porque nos muestran que conseguir la igualdad de mujeres y hombres no es un objetivo que se consiga de la noche a la mañana, sino que detrás hay muchísimo trabajo.
Es algo que se va construyendo como si de un puzzle estuviéramos hablando pieza a pieza, con la contribución de todas las personas, en especial de muchísimas mujeres que tanto han trabajado a lo largo de la historia para dejarnos un buen legado que ahora entiendo que a nosotras nos toca blindar y seguir construyendo. Quiero terminar, como he empezado, felicitando al Ayuntamiento de Portugalete por sus 20 años de trabajo a favor de la igualdad, por sensibilizar a la ciudadanía a través de estas jornadas, felicitar también a la Comisión Mixta de Igualdad por todo el trabajo que hacéis y quiero agradecer la aportación de todas las personas, a Manuela, a Ana, a Marcela, así como las que participarán mañana, a Yanire, a Arantza, a Nelly y Ana, porque sin duda nos van a ayudar a mirar a un futuro distinto, un futuro que queremos más justo e igualitario. Eskerrik asko. Mila esker, izaskun. Invito ahora a las autoridades, Miquel Torres, Teresa La Espada eta Izaskun Landaida, a acercarse a la primera fila desde donde seguirán con mayor comodidad la siguiente propuesta. Llevar la vista atrás para contar y honrar lo que se ha hecho en 20 años no es un ejercicio sencillo y me consta que la Comisión Mixta de Igualdad, la que nos ha preparado el vídeo que vamos a ver ahora, no lo ha tenido fácil en la selección de los contenidos. Pero mirar atrás es necesario para seguir adelante. Jakin behar dugu nondik gatozen, nora goazen ere jakiteko. Entender de dónde venimos para saber a dónde vamos. Adelante vídeo, por favor. Portugalete es un municipio que apuesta por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, primero porque tiene trayectoria y tiene compromiso, ¿no? La trayectoria, pues ya más de 20 años desarrollando las jornadas de igualdad y sobre todo también el compromiso, pues porque al final es una línea de actuación que llevamos prácticamente a diario en todas las políticas públicas que desarrollamos desde prácticamente los años 80. Las jornadas de igualdad de Portugalete surgieron en el año 2001, pero venían como consecuencia de un trabajo previo que se había venido haciendo ya desde los años 80 en materia de igualdad, cuando todavía la igualdad no parecía una prioridad dentro de las políticas públicas. De hecho, en el año 87 se creó el Centro Asesor de la Mujer, uno de los primeros también en todo el entorno, y ese trabajo se vio posteriormente materializado en un primer plan de igualdad que se elaboró de manera participativa. Decidimos dar un paso adelante y empezar a trabajar de una forma participativa, creando el Consejo Asesor de la Mujer y pues, sobre todo intentando pues, sumar muchas voluntades y sobre todo pues, experiencias a lo que queríamos poner en marcha. Queríamos poner pues, un espacio de reflexión compartido pues, con profesionales, con instituciones que también estaban empezando en trabajos relacionados con el tema de la igualdad, con personas que habían tenido experiencias pues, en estos campos y sobre todo también con la necesidad de aprender. Hemos tenido a lo largo de estos 20 años de jornadas de igualdad ponentes de gran nivel, de primer nivel, que nos han hecho reflexionar, nos han hecho pensar, nos han aportado también conocimiento para poder gestionar las líneas de trabajo que teníamos sobre la mesa. Todo eso pues, se ha ido incorporando también en las diferentes iniciativas que tenemos desde el ámbito municipal, incluidos pues, los diferentes planes de igualdad. En Portugalete tenemos un gran entramado asociativo en el que participan en la Comisión Mixta de Igualdad y en dicha comisión hemos elaborado los programas de las 20 jornadas de igualdad. Hemos intentado que los temas fueran variados, el empoderamiento, la visibilización de las mujeres, la sensibilización en la sociedad o la violencia de género, que realmente es el tema que más nos preocupa. Hemos tenido numerosas ponentes, experiencias que te remueven por dentro, ¿no? Que te hacen reflexionar. Estuvieron con nosotras mujeres supervivientes de la violencia machista que nos contaron en primera persona su experiencia. Cuando yo comencé a trabajar en el Ayuntamiento de Portugalete en el año 87,
la violencia machista se veía como un problema doméstico y que no tenía que salir de ese entorno, y sin embargo en estos momentos pues es un problema que está en todas las agendas políticas. Nos queda mucho trabajo por recorrer, pero sí es verdad que en Portugalete estamos muy orgullosos de que ese quinto plan de igualdad que estamos desarrollando, pues los anteriores hayan dado solución a muchas de las cosas que nos demandaban en la villa y que nos haya ayudado, yo creo que a intentar hacer más cómoda el día a día de las mujeres en la villa. En 2019 efectivamente se puso sobre la mesa una preocupación que teníamos ya desde años antes y que se había incluido en el plan de igualdad, y era el tener un espacio propio, el que las mujeres de Portugalete pudieran contar con un espacio propio, con una casa de las mujeres que las acogiera, donde se pudieran desarrollar todas las inquietudes y las preocupaciones, los intereses de las mujeres. El año que viene se va a hacer realidad ya física el espacio de Casa de las Mujeres. La pandemia nos cambió completamente la manera de hacer. La presencialidad, el contacto humano en este tipo de jornadas es muy importante, pero también queríamos no dejar ininterrumpido el trabajo que veníamos haciendo durante años, ¿no? Y además el problema de la mujer, el problema de la situación que está ocurriendo en el tema de igualdad de oportunidades es algo que no para con la pandemia. Y la verdad es que fue un éxito total, ¿no? Y eso ha hecho que este año, con las 20 jornadas, con el aniversario, pues hagamos un tema mixto, ¿no? Presencial, y también pues vamos a tener una presencia telemática, pues parte de personas que están en otros lugares del mundo y que por lo que sea pueden participar. Y bueno, ha sido un aprendizaje importante y yo creo que una oportunidad también para hacer cosas diferentes. A lo largo de los 20 años la sociedad ha cambiado muchísimo. Queremos creer que también las jornadas han contribuido a ello, también como el resto de políticas que hacemos desde el Ayuntamiento, y se ha avanzado mucho en igualdad, pero desde luego queda todavía mucho camino por recorrer y seguramente las jornadas de igualdad tienen que continuar durante mucho tiempo. Llegar a estas 20 jornadas de igualdad me produce una gran satisfacción por el trabajo bien hecho de todo el equipo de servicios sociales. El hacer las 20 jornadas de igualdad, pues sobre todo supone un reconocimiento de que es uno de los encuentros más importantes que en temas de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres hay en Vizcaya y en Euskadi. Hay un trabajo detrás de muchas otras compañeras mías que apoyan y que durante estas 20 jornadas han estado trabajando a mi lado. Quiero también agradecer a todas las representantes políticas con las que he trabajado y sobre todo a las mujeres que a título individual y pertenecientes a las asociaciones de mujeres de toda Vizcaya han estado con nosotras. Es un agradecimiento colectivo. En primer lugar, a las primeras personas del Ayuntamiento de Portu que quisieron poner en marcha estas jornadas de igualdad, a los trabajadores y trabajadoras municipales. También a todas las mujeres de Portugalete que no estaban organizadas en aquel momento, pero que con su esfuerzo personal quisieron trabajar en lo que nosotros le proponíamos. Como decimos en el lema de estas jornadas, tenemos que mirar atrás, pero para seguir avanzando en la erradicación de la violencia machista, y porque Portugalete llega a ser un municipio de tolerancia cero. Zorionak Portugalete, hunkigarria da benetan. Es emocionante ver cuántas cosas han pasado aquí desde que el consistorio decidió apostar por estas jornadas de igualdad en 2001, en un momento tan distinto al actual para el feminismo, con mucho menos reconocimiento social y también con menos apoyo institucional. Seguro que nuestra primera ponente recuerda bien aquellos años. Y ella es una histórica de la lucha feminista. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Manuela Carmena, a quien nos hace muy felices recibir hoy aquí.
Bartolfus. Gracias, Manuela. Abogada laboralista, ha sido magistrada y vocal del Consejo General del Poder Judicial, además de alcaldesa de Madrid, entre el 2015 y el 2019. Y a lo largo de los próximos minutos nos va a hablar sobre la capacidad del cambio de las mujeres en la gestión pública. Damos paso a Manuela, mientras aprovecho para recordar que después de esta intervención contaremos con un tiempo para formular algunas preguntas. Os animo a plantear vuestros interrogantes a través de las tarjetas que os han repartido en la entrada o a través de YouTube para quienes nos estáis viendo de manera online. Eta jakina, galderak, euskaraz, zein gaztelaniaraz egin ditzakezue. Entzuteko irrikango de guztiok, ¿está? Deseando escucharte ya. Adelante, Manuela, cuando quieras. Muy bien, Egunon. Y muchísimas gracias por vuestra presentación y muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con vosotros reflexionando en estas 20 jornadas por la igualdad, ¿no? Cuando nuestra presentadora decía que soy una histórica, yo diría, y tanto que sí, que soy una histórica, porque la verdad es que tengo 77 años y cuando os oigo hablar de lo importante que fue lo que hicimos hace 20 años, yo voy a comenzar diciendo lo importante que fue lo que pasó en este país cuando personas como yo teníamos 14 años, 15 años, estamos hablando de los años 50 y tantos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con que creo que es muy necesario que nosotros reflexionemos sobre el tipo de movimiento político que ha significado el feminismo y los retos, los réditos que ha conseguido este movimiento, ¿no? Porque la verdad es que el movimiento feminista es un movimiento sin partidos y es un movimiento sin violencia. En algún momento es verdad que hubo algún intento en el mundo de que hubiera algún partido feminista, pero no cuajó. Y no cuajó probablemente porque precisamente el cambio hacia la igualdad implica por definición el cambio de las maneras en las que se hace la política para que la igualdad sea posible. Y volveremos a ello, volveremos al final de la charla sobre cómo se hace la política y cómo se puede cambiar la manera de hacer política desde la experiencia de la forma de hacer política de las mujeres del feminismo, sin partidos y sin violencia. Yo recuerdo, yo tenía entonces creo que 14 años, no más, y teníamos una profesora de matemáticas, iba a un colegio de monjas, pues como pasaba en la mayor parte de la gente de mi generación, ¿no? Y era una tarde de estas de primavera, yo quiero recordar, con ese cielo maravilloso de Madrid, nítido azul, con un cierto aburrimiento, porque era ya la segunda clase de la tarde, y de pronto la señorita Camacho dijo: hoy no vamos a hablar de matemáticas, hoy os voy a hacer una pregunta a todas vosotras. Si vosotras vais a la universidad, vais a tener claro que todo lo que aprendéis no os lo podéis quedar con vosotros y que si vosotras sois profesionales tenéis que trabajar, tenéis que ejercer vuestra profesión, porque vosotros no podéis guardaros lo que el país con esfuerzo enseña, ¿no? Os aseguro que eso fue como una especie de dardo que me hizo pensar a partir de ese momento lo importante que era la formación y la devolución siempre de lo que uno sabe, de lo que uno puede hacer en beneficio de la comunidad, ¿no? Eso era feminismo. El feminismo que se transmitía de boca en boca, que se transmitía a pesar de que habíamos perdido, mi generación, había perdido a nuestras grandes abuelas feministas, ¿no? Cuando más tarde yo llego a la universidad, me acuerdo perfectísimamente, el primer día que yo llego a la universidad, pues era importante, pues 17 años, eso que te has puesto, el vestido que crees que te queda mejor, parece que todavía me acuerdo, vestido azul, sandalias azules, ahí yo estaba tan contenta. Y voy a entrar a la Facultad de Derecho y me veo que en la puerta hay unos chicos que están hablando de la poesía de Cernuda, que yo ni sabía quién era, de la poesía de León Felipe, que yo no sabía quién era, ¿no? Entonces yo tuve la sensación en aquel momento de que mi generación pudo
en un momento determinado, identificarse con esa historia que había roto la dictadura de Franco, esa historia que nos había roto, esa prospección que era indiscutible que llevábamos hacia adelante. Y a partir de ese momento, yo creo que el incipientísima conciencia feminista que había quedado esparcida, porque lo interesante de analizar el movimiento feminista es su gran capacidad de divulgación a través del ejemplo, a través de la actitud, a través del lenguaje, que trasciende las represiones políticas, que trasciende los retrasos, que trasciende los retrocesos, ¿no? Yo digo que en aquel momento yo empecé a encontrarme con nuestras abuelas feministas. Yo no sabía quién había sido Clara Campoamor, ni Victoria Kent, ni Margarita Nelken, pero tuvimos la posibilidad en la universidad de encontrarnos con ellas, ¿no? Y yo recuerdo con mucha nitidez, como en aquellos años, estamos hablando en el año 61, el año 62, plena dictadura, pero a pesar de todo, pues bueno, nos movíamos, nos movilizábamos y en la universidad hicimos los primeros cursos por los derechos de la mujer. Entonces no hablábamos de igualdad, hablábamos de derechos, pero vosotros sabéis que una cosa está relacionada con la otra, ¿no? Y recuerdo muy bien nombres que me veo casi obligada a decirlos, porque necesitamos completar esta historia, ¿no? Nosotros en aquel momento, ¿dónde mirábamos? ¿A quién llevábamos a los debates? ¿A quién llevábamos a las reuniones universitarias que hacíamos? Pues a personajes que seguramente a vosotros no os dicen nada, como por ejemplo la condesa de Campo Alange. ¿Quién fue la condesa de Campo Alange? Pues fue la mujer que en pleno franquismo escribió el primer libro sobre la historia de las mujeres en España y que nos permitió a nosotras, aquellas universitarias ansiosas de saber qué había pasado en nuestra espalda, pues conocer a personas tan importantes de las que no sabíamos nada, ¿no? Y que aparecían en aquel libro. Y me acuerdo que nosotros aparecíamos en casa de la condesa allí para que nos apoyara, para que diera una charla. ¿Qué otras personas vimos? Pues alguien que tampoco vosotros seguramente os suena, chicas jóvenes seguro que nos suena quién es, como era Lili Álvarez. Lili Álvarez había sido una gran campeona de tenis y era una mujer extraordinaria que después escribió muchos libros, una trayectoria muy particular, una mujer feminista, o era una mujer que apoyaba los derechos de la mujer. Íbamos a verla a su casa y conseguíamos que nos firmaran papeles y hacer... ¿Quién más íbamos a ver? Mercedes Formica. Casi nadie seguramente recuerda quién fue Mercedes Formica. Mercedes Formica es una mujer falangista, pero es una mujer con un gran sentido feminista, es abogada, y ella es la primera que empieza a luchar para que desaparezca aquella desigualdad brutal entre que el adulterio y el amancebamiento, que estaba permitido el amancebamiento y estaba castigado rotundamente el adulterio de la mujer, ¿no? Y ella tiene unos discursos fantásticos en aquellos momentos, pero es una mujer de derechas, ¿no? Pero es una mujer que percibe la necesidad de luchar. Y nosotras las universidades vamos allí. Yo tengo un recuerdo también espectacular porque una señora que tenía mucho bienestar, y llegábamos allí y nos daban nos daban una cerveza y unas galletitas que yo no había visto nunca. Y, en fin, yo creo que les caíamos bien estas universitarias rebeldes, ¿no? Bueno, ¿por qué os cuento todo esto? Porque yo creo que es muy interesante el que cuando nosotros nos ponemos a analizar qué ha pasado con la evolución política de las mujeres. Vamos a ver, ¿qué es la política? La política, al fin y al cabo, es el proceso por el que conseguimos la transformación, la derogación, la desaparición de estructuras inadecuadas para la sociedad para lograr otras mejores que nos den más derechos, más satisfacciones, ¿no? La historia, en el fondo, es fantástica porque nos permite ver cómo es extraordinario cómo desde la Constitución de Cádiz, en el 1812, empieza en España, en el Estado español, a agitarse la necesidad de un liberalismo, la necesidad de un humanismo liberal, la necesidad de una lucha por la libertad, entre paréntesis. Eso sí que era lucha por la libertad y no lo que se dice ahora, que se identifica la libertad con la libertad puramente económica de poder hacer uno lo que quiera, aunque sea en perjuicio de los demás, ¿no? Estoy hablando de esa libertad que hizo la Constitución de Cádiz y todo ese movimiento que a trancas y barrancas fue... Bueno, pues en todo ese contexto, en esa lucha en la que hubo muchísima sangre, y yo diría muchísima estructura de avance político con el modelo puramente masculino, no quiero decir machista, pero con el modelo puramente masculino. Mientras tanto, el feminismo continuó
Poco a poco continuó. Y nosotros ahora tenemos que decir que el feminismo ha ganado. El feminismo ha logrado cosas incomprensibles. Cuando vosotros, por ejemplo, leéis las barbaridades, porque se han dicho tantas barbaridades. En un momento a mí me sorprendió bastante recordar que personas tan interesantes como Concepción Arenal y Emilia Pardo Bazán habían sido competidoras en un concurso que se hizo en su momento en España para ilustrar la persona del padre Feijóo. Y yo, investigando, dije, pero ¿por qué les pasó a estas, que eran unas mujeres tan interesantes? ¿Por qué se dedicaron a...? Y claro, la verdad es que el padre Feijóo, pues, que es del siglo anterior, y es interesante porque fue la primera persona que fue capaz de intentar cortar lo que los teólogos venían a decir, porque en aquel momento los teólogos mantenían que la mujer no era un ser completo, era un ser incompleto, y llegaban a decir que era necesario que cuando la mujer muriera, si quería entrar en el firmamento, le volviera a crecer el pene, porque sin pene no podía entrar en el firmamento, ¿no? Todas estas cosas se han dicho, están escritas. Y entonces entiendes por qué mujeres como Concepción Arenal pues hablaban a favor del padre Feijóo, que era quien cuestionaba. Bueno, pues en todo este mundo, que yo creo que nos tiene que llevar al convencimiento de que el feminismo ha ganado. De donde hemos partido y de donde estamos, hemos conseguido lo que pudiera parecer imposible. Y lo hemos conseguido, vuelvo a decir de nuevo, con unas formas extraordinariamente singulares que yo creo que tenemos que tener presentes si de verdad queremos seguir avanzando en las cotas que necesitamos de la transformación de la sociedad para que la igualdad sea posible y la violencia imposible. Esas serían las dos consecuencias, ¿no? Y claro, a partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que cuando yo quiero ahora intentar reflexionar sobre cómo es la capacidad de cambio de las mujeres en el mundo público, pues lo primero que me pongo a pensar es datos. ¿Dónde están los datos? ¿Dónde están los análisis? Porque creo que en nosotros tiene que quedar muy claro que nada se puede conseguir sin análisis. Es decir, lo mismo que imaginaros, por ejemplo, que uno fuera al médico y sin necesidad de hacer ningún análisis, el médico le hiciera un discurso. Muchas veces en política, de eso quizá de alguna manera volveré más adelante, ¿no? Se abusa del discurso, se abusa de la palabra y se omite el análisis, el estudio, la comparación. Cecilia Castaño es una extraordinaria catedrática de Economía Aplicada. Y precisamente hace 2 días Cecilia publicaba en El País un artículo muy interesante que decía que desde los acuerdos de Beijing, a lo que vosotros os estabais refiriendo el otro día, había quedado claro que era necesario hacer constantemente encuestas con rasgo de sesgo. Es decir, no solamente hay, ella decía, Cecilia, estamos poniendo las vacunas, sabemos los efectos que se están produciendo en las mujeres, tenemos un índice para saber... Bueno, pues efectivamente seguimos sin hacer los análisis adecuados. Y yo tengo que decir que si yo quiero hablar ahora sobre cuáles son los datos indicativos respecto a cuál es el comportamiento de las mujeres en el trabajo público, lo primero que tengo que decir es, vaya, no tenemos datos. Esa falta de datos, esa falta de evaluación constante de lo que hacemos, yo creo que es un indicativo de que si las mujeres no asumimos que necesitamos eso y obligamos a la sociedad política a que se lleven a cabo esas evaluaciones, nos vamos a ir retrasando muchísimo, muchísimo. Cuando oí esta mañana hablar a las personas que habéis participado y que me encantaba escucharos y decíais, hemos hecho mucho, pero sigue habiendo violencia. Hemos hecho mucho, pero sigue. Eso no nos tiene que llevar a estar constantemente analizando los datos. Cosa que a mí me sorprendió, se hace un pacto de Estado, te ha referido, querido alcalde, a él, a todos nos pareció enormemente optimista, un pacto de Estado entre todas las fuerzas distintas políticas, qué bien. Pero yo cuando lo vi ya creo que eran 240 medidas, ¿no? Y yo me atreví a sugerir, nadie me hizo caso, cosa que no pasa nada, pero bueno, yo me atreví a sugerir, ¿no sería bueno que cada una de esas medidas tuviera la responsabilidad de una mujer de saber que se van a llevar a cabo y de saber
algo todavía mucho más importante de que se lleven a cabo, el resultado que han dado esas medidas. Nadie hizo nada. Yo estoy esperando todavía que se me diga de esas 240, no sé si son 200 por ahí, ¿qué ha pasado? ¿Para qué ha valido? Es decir, ¿qué es lo que se ha conseguido? Es que si no hacemos esto, no vamos bien. No podemos aceptar una manera de hacer las cosas que es habitual, por lo menos, en nuestra estructura política actual. Basarla fundamentalmente en el discurso, basarla en el Parlamento, entendido no como institución, sino como discurso constante de palabras. Voy a hacer, vamos a hacer, se creará, se hará. Vale, pero ¿qué ha pasado con lo que se ha hecho? ¿Con lo que se ha creado? Evaluar, evaluar. De nuevo, querido alcalde, me refiero a ti. Tú hablabas del tema de la prostitución y la necesidad de su erradicación. Una vez que yo acabé la alcaldía, volví a retomar uno de mis proyectos que formaba parte del cuaderno con el que me jubilé por primera vez en el año 2000, en diciembre del 2010, que era precisamente el de evaluar las leyes, porque me parece, por lo que os digo antes, que si no, no avanzamos, ¿no? Entonces, como ya en el ayuntamiento habíamos tenido debate sobre cómo enfocar el tema de la prostitución, pues una vez que yo ya no era alcaldesa y que de nuevo volvía a tener la capacidad de disponer mi tiempo y mis tareas, pues decidí hacer un análisis sobre cuál había sido el resultado de la prohibición del castigo, mejor dicho, del usuario de la prostitución que se había acordado en España en lo que se llama la ley Mordaza en el 2015. Entonces empecé a mirar los datos. Llamé a la delegación del Gobierno, los miré, hablé también con el ministro de Interior. Tengo que decir que la ventaja de tener años tiene una cosa muy buena, porque conoces a tanta gente y además casi todos han sido alumnos tuyos de algo, ¿no? Yo conozco a Fernando cuando Fernando era joven, yo era un jovencillo magistrado, y le llamé y le dije, Fernando, vamos a ver, ¿qué datos tenéis sobre quién han sido los consumidores de prostitución? Eso es importantísimo. Hay que saber si son jóvenes, si no son jóvenes, son estudiantes. No hay ningún dato, 0 datos, ninguno. Se lo pedí, por favor, pero esto no puede ser. No puede ser que tengamos datos absolutamente descontextualizados de la realidad. Es decir, tenemos los datos de los que han sido castigados, es decir, los multados, sí, pero no sabemos quién son, con lo cual nos falta muchísimo, ¿no? El único dato que pude conseguir es que las sanciones han sido absolutamente desiguales. Hay ciudades de España que han tenido sanciones, otras que no se sabe por qué, hay veces que sí, hay veces que no. Solamente encontré un dato muy curioso, el único que pudo tener seguridad en este análisis, que no se puede hacer porque está incompleto, pues claro, no sabemos quién son. El único dato importante que sí me parecía interesante era el que precisamente ninguno de los consumidores, es decir, de los usuarios de la prostitución, había recurrido. Porque yo dije, bueno, pues sí, por lo menos no tengo datos, pues vamos a ver los recursos, ¿no? Y entonces sí me puse a mirar en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial, ninguno había recurrido. Es lo único que os puedo decir. Pero ahora que nos planteamos en la necesidad de volver a revisar si es una política correcta la que hasta ahora hemos llevado en ese terreno, no tendremos que tener en cuenta, de verdad, los datos, la evaluación. Yo me quisiera llamar a todos los que tenéis ahora mismo capacidad de planificación política para que de alguna manera consigamos que se hagan datos, que se hagan organismos de identificación, de análisis constante, ¿no? Mientras que estuve en el ayuntamiento, yo sugerí el que una vez que supiéramos que había habido una mujer asesinada en Madrid, inmediatamente se constituyera una especie de comité de urgencia, que hiciéramos lo que ya yo llamaba la autopsia social, que consiste en decir, ha pasado esto terrible, vamos a analizar desde el primer momento todo lo que ha sucedido, para aprender, para reflexionar, para ver dónde hemos fallado, para ver. No se pudo hacer porque no teníamos datos. Nosotros, el ayuntamiento, teníamos nuestros datos, pero los otros datos los tenía el juzgado, en fin. Bueno, mucho que hacer en ese terreno. Claro, ¿eso qué nos lleva? A que si yo empiezo a pensar ahora cuál es el comportamiento de las mujeres en las actividades públicas, ¿no? Vuelvo a decir, lo primero, no tenemos datos. Entonces, habría dos tipos de datos. He encontrado unos datos en una universidad americana
que partiendo de la Universidad de Harvard, partiendo de que efectivamente no consideran que son datos fiables las propias manifestaciones de las personas afectadas, de las personas que están trabajando, hombres y mujeres, pues han intentado aplicar la informática y a través de los famosos algoritmos llevar a cabo algunas consecuencias, ¿no? Las consecuencias que ha llegado a esta universidad es que el comportamiento entre los hombres y las mujeres en el trabajo público es idéntico, que no hay diferencias, ¿no? Yo no estoy de acuerdo. Sinceramente pienso que aunque los algoritmos pues, hayan podido dar ese resultado, pues todos sabemos lo que pasa con los algoritmos. Según lo que se haya metido, pues el resultado será uno y otro. Yo creo que siguen existiendo dos líneas muy grandes y muy indicativas de que no hay igualdad, porque de alguna forma creo que en lo público sigue habiendo un cierto desinterés de muchas mujeres porque en sí mismo no encuentran que haya una clara identificación entre lo que lo público debería ser y lo que es, lo que les debería motivar y que no les motiva. Lo voy a explicar con un ejemplo vivido en mi propia experiencia. Yo soy jueza de vigilancia penitenciaria durante 5 o 4 años, me parece que es. Estamos hablando, sería entonces pues cercano al 89, una cosa así, ¿no? Yo llego a mi juzgado de vigilancia penitenciaria y, bueno, les digo a los funcionarios, casi todas eran funcionarias. Ahí tengo que decir que, como vosotros sabéis, la representación de la función pública está prácticamente casi un 70% de mujeres y un 30% de hombres. Es decir, que estaríamos hablando de un colectivo que fundamentalmente es femenino. Desde luego, en justicia sí lo era, y la mayor parte de mis funcionarias eran todas mujeres, ¿no? Yo les digo, bueno, chicos, nosotros tenemos que ir todas las semanas a la cárcel. Pero claro, si el juez de vigilancia penitenciaria no está constantemente en la cárcel, bueno, no os voy a explicar en lo que consiste, pero lo vais a entender estupendamente, ¿no? Entonces, pues dijeron que no. Esto es un rollo, ir a la cárcel, está lejos, nos podemos contagiar y tal. Casi yo diría un plante general, ¿no? ¿Qué pasa? Todo el mundo estaba acostumbrado allí, lo que había que hacer es que venía un expediente, se miraba tal, a ver tal, pin, chin, 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 sin ver a nadie, sin, digamos, analizar la realidad de lo que pasaba en ese centro penitenciario, sin mirar a las caras de unos y otros, sino el papel, pam, 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 pam. Un rollo, un aburrimiento. Es decir, la gente intentaba resolver los papeles cuanto antes y punto, ¿no? Bueno, pues después de un proceso bastante interesante, conseguí convencerles de que deberíamos ir a la cárcel todos, no solamente yo, sino todo el equipo, ¿no? Os aseguro que fue una transformación. Mujeres que estaban aburridas de mover expedientes que no sabían lo que significaban, cuando escucharon directamente de las personas afectadas las historias que estaban viviendo, cuando comprobaron directamente ellos lo que pasaba en la prisión, desde un departamento a otro, cuando pudieron hablar con los padres, con las madres, con los funcionarios de unos y otros, se convirtieron, diríamos, en las personas más destacadas, más entusiasmadas por ir a la cárcel, es decir, más interesadas. Nosotros pusimos en aquellos entonces algo que es interesante, os lo cuento porque creo que la capacidad de innovación a la que estoy constantemente vinculando el movimiento feminista como entidad política demuestra que cuando nosotros somos capaces de cambiar la realidad de lo público y hacerla mucho más vinculada con la vida y con la cotidianidad de nuestras experiencias, las cosas cambian, ¿no? En aquellos entonces yo me daba cuenta que a través de los papeles todo era muy complicado, se tardaba, no se entendía, pues bueno, y decidí pedir autorización al que entonces era director de instituciones penitenciarias para que se pusiera un teléfono de cabecera. Estamos hablando de que ahora todo esto suena raro porque uno dice, bueno, los móviles, sigo diciendo, en las prisiones no se utilizan los móviles. Es una de las cosas interesantes. ¿Por qué en las prisiones no se utilizan los móviles, ¿no? Bueno, pero en aquellos entonces pues conseguimos poner un teléfono en el que los presos podían llamar directamente al juzgado. No tenían más que levantar, oiga, juzgado, que me ha pasado esto, que me han denegado un permiso, que me han puesto una sanción. Entonces, cuando el juzgado íbamos a la cárcel, a la visita semanal o la doble visita semanal que hacíamos, vimos que era muy habitual que los funcionarios desenchufaban el teléfono y le metían en un cajón, porque como daba mucha lata, estaban allí todos. Bueno, esas cosas solamente se ven
si tú tienes una manera de trabajar en la que estás vinculada con el hecho humano, con la persona que está detrás. Y eso es el feminismo. A mí me encanta esa expresión de Clara Campoamor, que fue muy discutida, porque ella en un momento concreto dijo, yo no soy feminista, yo soy humanista. Y en el fondo, claro, lo que ella quería decir es que el feminismo es humanismo. Y no hay posibilidad ninguna de entender un feminismo que no sea humanista. No porque seamos especialmente bondadosas ni empáticas, sino porque si no tenemos ese marco, nosotros no podemos desarrollar las grandes claves de la igualdad. En ese sentido, yo creo que ¿cuál es el sesgo político? Es decir, ¿cuál son la ideología política de las mujeres en general, ¿no? De nuevo, pues no tenemos muchos datos, pero fijaros qué curioso, ahí sí hay más datos. Porque como una de las cosas que más mueve el interés de la política es mantenerse en el poder o recuperarlo si no se tiene, ahí sí que se ha profundizado un poco más. Y ahí sí que se hacen análisis respecto al voto femenino. Hay un libro, por ejemplo, interesante, creo que lo hace Metroscopia, creo que lo ha publicado, me parece que es Francisco Mesa, me parece que se llama el libro, es La cocina electoral, ¿no? Allí hay unos datos interesantes y, bueno, allí hay muchísimos politólogos que han dicho de todo. En líneas generales parece que se podría decir que los partidos puramente machistas en los que cuestionan los derechos de la mujer, pues tienen menos mujeres. Parece ser que en los análisis últimos nos dicen que Vox, por ejemplo, tendría un 70% de hombres y un 30% de mujeres, ¿no? Eso sería indicativo. Pero también es muy interesante algunos análisis que dicen que lo que las mujeres nunca quieren son los extremos, ¿no? Porque eso que os digo de Vox también es bastante similar a la actitud con Podemos. Aunque parezca mentira, Podemos, que tiene unas políticas desde el punto de vista de declaraciones y de actitudes extraordinariamente feministas, pues sin embargo, según estos análisis electoralistas, tampoco supera un tanto por ciento importante en lo que se refiere al voto femenino. Y parece ser que estarían más centrándose más en una cierta actitud más moderada, y que estaría donde se centraría el voto femenino sería entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Dicen algunos, no sé. Esto es lo que os digo, es que sí que hay muchos datos en ese sentido. Quizá no están contrastados, pero yo creo que ellos nos llevarían a una cierta conclusión, y es que se puede encontrar una cierta tendencia, aunque la tendencia puede sufrir cambios según haya cambios en la sociedad en general, ¿no? Pero bueno, parece ser que una cierta tendencia sí se podría encontrar. ¿Qué pasa entonces cuando la mujer se convierte en un cargo político? ¿Qué pasa cuando la mujer es elegida para un cargo político? ¿Qué pasa cuando la mujer tiene una acción política directa, ¿no? En ese sentido, yo creo que es verdaderamente apasionante el intentar, por un momento, pensar cómo hacemos la política, cómo es la política, y ver hasta qué punto el interés por participar en la política es desigual entre los hombres y las mujeres. Ya no estoy hablando de la respuesta electoral, sino el deseo o no de entrar a formar parte de lo que se viene a llamar la clase política, que sería fundamentalmente pues, aquellas personas que tienen cargos en los partidos políticos, aquellas personas que tienen cargos en las instituciones y aquellas personas que acompañan a los cargos de las instituciones. Ahí, de una manera muy general, podríamos hablar de la clase política intrínseca y de la clase política, digamos, que la rodea o marginal, ¿no? Y en esa medida yo creo que es necesario plantear que existe un cierto desinterés por parte de las mujeres en entrar en ese círculo de la política, ¿no? Ahí sí que de nuevo no hay datos, pero sí que sería conveniente ver cuántas mujeres quieren entrar en política comparado con cuántos hombres quieren entrar en política, y ver la diferencia, por ejemplo, en las canteras de los partidos políticos, que hoy por hoy parece ser que es la única manera de acceder a la política, la cantera del partido político, si hay más mujeres que hombres. Yo creo que es mucho más el input es mucho más de hombres o de mujeres, ¿no? En la medida en la que yo he podido hacer algún tipo de estudio.
¿Por qué? Yo apuntaría ahí a que hemos llegado a un momento en que la política que estamos haciendo ahora es lo más parecido a una guerra. Es una política absoluta de confrontación que se basa esencialmente en todos los esfuerzos que hacen quienes están en el poder para no perderlo y en los esfuerzos que hacen los que no lo tienen para conseguirlo. Y a partir de ahí estamos viviendo algo cada vez más intenso y cada vez más preocupante. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Estamos viviendo un diálogo político que ha dejado de tener una estructura ideológica como tal y que se ha sustituido por la deslegitimación constante para intentar unos quedarse y otros llegar, unos no irse y otros llegar, ¿no? Si analizamos los discursos políticos, ¿qué voy a decir yo a vosotros, a vosotras que no sepáis? Son insultos, descalificaciones, además se repiten, siempre es lo mismo. Todo ello enrollado en una estructura constante de la mentira. Unos dicen que mienten unos, los otros dicen que mienten los otros, unos dicen que son deshonestos unos, los otros dicen que son deshonestos. A mí me parece que hay dos datos que yo insisto y cuando lo escribo lo digo, que a mí me han sorprendido muchísimo. Yo estoy en el ayuntamiento y nosotros en el ayuntamiento hacíamos, supongo que no sé si aquí lo hacéis también, creo que sí lo haréis porque es muy bonito, lo que hacemos los plenos de los niños, ¿no? Donde se invitan a los niños de los colegios a que por una tarde sean concejales, ¿no? Y ellos llaman y tal. Bueno, pues en uno de esos, yo asistía a todos porque me encantaban. En uno de esos plenos, pues uno de los niños pues pidió la palabra y dijo: señora alcaldesa, ¿por qué todos los políticos mienten? Imaginaros lo que significa tener una sociedad en la que los niños identifican a los políticos con la mentira. ¿Cómo no lo van a identificar? En el momento que uno pone la radio, pone la televisión, lee el periódico, sistemáticamente se está reprochando mentiras unos a otros. Mentiras que son ciertas, porque estamos viviendo un momento en el que con una ligereza extraordinaria se dicen cosas que no son correctas. Y voy a citar aquí el libro de una periodista turca que ahora mismo, para no perder tiempo, no quiero citarlo, pero es interesante, que lo titula diciendo cómo en un país se puede perder la democracia. Esta periodista cuenta cómo en un gobierno casi autocrático como el que desgraciadamente parece que está desarrollando el presidente Erdogan, se está ya sistematizando la mentira, ¿no? Y cuenta cómo, por ejemplo, en un debate en el que Erdogan recibe a todo un colectivo de musulmanes, Erdogan dice, sin que le tiemble la voz ni por un momento, que cuando Colón llegó a Cuba había ya allí muchas mezquitas, ¿no? Es que es una cosa de esas tan impactante, pues como que la Tierra es plana o como que Kennedy va a volver a resucitar, ¿no? Estamos viviendo un momento en el que los discursos cada vez se llenan más de unas mentiras evidentes, ¿no? Yo estos días en Madrid que he tenido que escuchar a algún representante vinculado a la cultura de la Comunidad de Madrid decir con toda tranquilidad que cuando los españoles llegamos a América, los americanos que vienen allí eran verdaderos salvajes, ¿no? Pero no se puede decir eso, qué falta de cultura, y se dice, ¿no? Bueno, una guerra, la política es una guerra en la que la mentira, yo le llamo que es el napal con el que vamos regando nuestras actuaciones y en el que nos hemos organizado además como si fuéramos auténticos bandos. Los unos, los otros, los de un partido, los de más allá, ¿no? Reflexionando mucho sobre el papel que han jugado los partidos en el siglo XX, me parece que, de nuevo, es interesante volver a recordar esto. El feminismo no ha jugado en los partidos. El feminismo no ha jugado. Los partidos en el siglo XX han sido extraordinariamente cerrados y han, digamos, optado por modelos muy parecidos a las religiones. Lo mismo que a nadie se le ocurre pensar que una persona pueda estar en el Partido Socialista y a su vez en el Partido Popular. A nadie se le ocurre pensar que uno pueda ser musulmán y católico a la vez, ¿no? Porque se ha tratado de organizaciones extraordinariamente cerradas en las que de alguna forma se ha constituido mucho la necesidad de enfrentarse unos a otros, enfrentarse por encima de todo, ¿no? Y a partir de ahí me ha gustado intentar de alguna manera
profundizar un poco en si ha habido mujeres que hayan querido salirse de esa estructura absolutamente sectaria, rígida, que impide que los partidos puedan convertirse en expresiones de proyectos de desarrollo, de planificación, de determinadas alternativas en la que pueden caber todo tipo de ideologías, no centradas exclusivamente en una única ideología, ¿no? Y pongo un ejemplo que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, me ha sorprendido que en este momento el Partido Socialista se haya opuesto muy rotundamente a la disminución del IVA en las peluquerías, mientras que el Partido Popular lo pide, cuando uno dice, oye, pues no sé, parece que esto es una cosa que nos podríamos poner todos de acuerdo, pues oye, pues parece ser que sí, ¿no? En fin, no sé, pero yo creo que ese mecanismo de como lo dice el otro, yo voy a decir lo que está en contra, pues es lo que lleva a esto, ¿no? Y bueno, creo que aunque no sea nada más que por intentar hacer un trabajo que a mí yo lo adoro, que es el de intentar rescatar del silencio y de la oscuridad cómo fue la manera de hacer política de algunas mujeres, pues voy a citar ahora a una mujer en la que estoy trabajando y que me interesa mucho, que es Juana de Vega, que seguramente pues, no tenéis por qué saberlo porque no es conocida como tal, pero Juana de Vega era la viuda de Espoz-Imina. Espoz-Imina fue un general extraordinariamente liberal y ella también era muy liberal. Era una mujer que se consideraba ella a sí mismo del Partido de la Libertad, ¿no? Y a ella le corresponde, en un periodo histórico muy interesante, que es el periodo de la regencia de la reina María Cristina, la viuda de Fernando VII, pues bueno, se va de España, se la exilan, pues me voy a poner a eso, y las niñas, es decir, la que después va a ser la reina Isabel II y su hermana Luisa Fernanda, se quedan solas. Entonces el Parlamento las nombra un tutor, que es el señor Argüelles. Cuando vayáis o vayan a Madrid y pasen por Argüelles o vean la calle Tutor, piensen que toda esa zona está llena de nombres que tienen mucho que ver con ese periodo, que es el principio del liberalismo en España, ¿no? Entonces, pues, Argüelles piensa que tiene que haber una mujer que se encargue de esas niñas, ¿no? Y entonces ahí aparece Juana de Vega y escribe un libro que es precioso, es unas memorias que estuvieron, como no, con muchas cosas de las mujeres abandonadas. Nadie las conocía. Y hubo un presidente de gobierno, que era el señor Canalejas, que parece ser que era un hombre también progresista y que era un hombre interesado por el mundo, y creo que estando en el Congreso dijo, voy a bajar a ver qué hay por aquí, por los archivos, ¿no? Y encontró el manuscrito de Juana de Vega, ¿no? Y se publicó entonces, y desde entonces se puede leer, ¿no? Entonces es muy bonito porque Juana de Vega intenta convertir a esas reinas que casi no, que no cuenta, que no sabía casi ni sumar ni restar a los 11 años, por el descuido extraordinario de la educación de la mujer en ese momento y por el descuido y la falta de criterio de una monarquía que iba de mal en peor. Y entonces ella intenta llevar a esa mentalidad de esa niña la obligación de ser una reina constitucional, de respetar a... Bueno, es muy, muy interesante el libro, ¿no? Pero pasa una cosa muy curiosa, y es que en ese contexto hay un suceso. De nuevo les va a sonar a las calles y al metro, porque tiene que ver con la estación de Diego de León, que uno dice, bueno, Diego de León sin más, ¿no? Bueno, pues Diego de León pues era un general que apoyó la reacción, era un general contrario al liberalismo y participó en un acto de intentar secuestrar a las niñas y llevárselas otra vez a su madre. Bueno, ya sabéis que el siglo XIX fue un baño de sangre y de absurdez constante, pero siempre detrás el espíritu del intentar el cambio y muchos hacer imposible que se fuera, ¿no? Conclusión de todo esto es que se le condena a muerte a Diego de León, y la familia de Diego de León, pues como pasaba entonces y pasará siempre, porque la humanidad es la misma de hace 2 siglos que la de ahora, pues intenta efectivamente el que le amnistíen, ¿no? Y no se les ocurre otra cosa que, aunque sea un disparate, pues ir a ver a la reina niña, que en este momento tiene 12 años, me parece, para intentar convencerla de que tiene que pedir que no le maten a Diego de León. Bueno, pues le matan y ya está. Entonces, Juana de Vega hace todo lo posible, sin embargo, para que efectivamente esta niña que va a ser reina atienda a los familiares de Diego de León, les trate bien y tal.
Y entonces se meten con ella muchísimo, ¿no? Porque lo bonito de las memorias políticas de esta mujer es que lo mismo que nos pasa ahora y que nos ha pasado que te ponen verde los periódicos y tal, pues igual, ¿no? Ella cuenta que en aquellos años la ponen verde porque ella cuando va paseando en las carrozas esas que iban por ahí por el Paseo del Prado y tal, va leyendo. Y entonces eso, bueno, lo ponen fatal, dice que eso es una falta de todo, ¿no? Pero a mí me ha parecido muy bonito y me vais a perdonar que os lea la expresión de esta señora, de cómo le afecta a ella, las críticas que tiene, porque ha intentado que esa niña que va a ser reina reciba a los familiares de esta persona que iba a ser ejecutada, ¿no? Dice, sin embargo, un año después de la ocurrencia, 2 periódicos de los más encarnizados en su oposición al gobierno y que hacía uso de toda clase de medios para combatir su poder y desacreditar a las personas que suponíamos un obstáculo a sus miras, se atrevieron a pintar aquella escena de un modo enteramente calumnioso y de todo ajeno a mis sentimientos de humanidad, para con los desgraciados, sean del matiz político que quieran. Confieso, dice Juana, que de cuantas diatribas inventaron con malicia contra las personas que estábamos cerca de su majestad en aquella época, confieso que esta tan solo me afligió profundamente. Cuán destituido de toda razón y justicia es el ciego espíritu de los partidos, ¿no? Eso dice Juana, 1830. Y, digamos, son textos, reflexiones de mujeres políticas que nunca se les dio importancia, que nunca se les dio interés, ¿no? ¿Qué deciros, por ejemplo, de lo que dice Simone Weil? Simone Weil es una mujer extraordinaria, es una filósofa, es una política, se entusiasma, es una mujer de izquierdas, ¿no? No sé si tengo tiempo para leeros algunas de las cosas que realmente dice ella, pero son tan interesantes, puesto que está constantemente siendo consciente de hasta qué punto es posible, en el marco de las estructuras sectarias de los partidos políticos, desarrollar pues, actitudes diferentes, ¿no? Es muy interesante. A ver si puedo. Bueno, y por no centrarnos solamente en ella y para no hacer esto más pesado, luego a lo mejor en el debate pues lo puedo leer si tenemos tiempo, ¿no? Pero qué no decir, por ejemplo, de Clara Campoamor. Ahora de nuevo está surgiendo mucho más sobre el enfrentamiento que ella tuvo con los partidos políticos. Ella al final no consiguió, después de haber conseguido en 1931 ser la artífice de lograr el voto femenino, no volvió a poder estar en el partido, poder estar en el Congreso. ¿Por qué? Porque ningún partido la quiso. ¿Por qué no la quiso ningún partido? Probablemente porque no tenía espíritu de partido. Hay un discurso muy bonito en el libro suyo que habla de el pecado mortal sobre la política, sobre su actitud política, que dice que fue el defender el voto. Y le están reprochando que cuando ella es directora general de Beneficencia no ha nombrado a nadie del partido para que la acompañe, ¿no? Y entonces ella dice, pero ¿qué me estáis diciendo, no? Si no me habláis más que de las reuniones, de los conciliábulos de los partidos. Yo, mientras que estabais vosotros haciendo eso, pues me he reunido en los barrios, he estado haciendo esto, he estado haciendo lo otro, tal. De nuevo, lo mismo, ¿no? En ese sentido, ya si queréis, para ir acabando, porque no he mirado el tiempo, no sé, ¿qué quieres? Me quedan 10 minutos. Bueno, pues para no pasarme y para concretar, pues yo creo que es muy interesante también un discurso que aparece en el prólogo de un libro que os recomiendo, que se llama Amor y Política. El libro está hecho por Montserrat Moreno y por Genoveva Sastre, y el prólogo es de Iciar Gómez, que es fue concejal del partido, no me acuerdo por qué partido, da igual, pero fue concejal en el Ayuntamiento de Barcelona, y ella después de 2 años decide que no puede, que no es posible con la manera de hacer la política, que no hay ninguna posibilidad, ¿no? La realidad es que en este libro lo que se plantea es si es posible que pueda ser la política de otras maneras, ¿no? Es muy interesante la reflexión que hacen de cómo es posible que en política, precisamente porque la hemos convertido en una guerra absolutamente irregular, informal, absurda, pero que impide el que haya la cooperación,
¿Cómo es posible que se pueda hacer una política sin cooperación? La tesis de Montserrat Moreno y de Genoveva Sastre es esta, con ese título como tan llamativo del hablar del amor y la política. Lo que nos están planteando es que es imprescindible que en toda gestión política haya cooperación y haya empatía. Y es precisamente la falta de cooperación y de empatía lo que más determina y singulariza a la política. ¿Hay alguna posibilidad, por tanto, de pensar que si la manera en que las mujeres han incorporado a lo largo de la historia y de la cultura de la mujer, que es la vida cotidiana, el contacto, el cuidado, la capacidad de transmitir la necesidad de la cooperación, ¿es posible que eso llegue a la política? ¿Es posible que se pueda pensar una política de otra manera? Ayer precisamente me hacía Wyoming una entrevista, no para el programa el que estamos acostumbrados a verle del intermedio, sino para otro programa que están haciendo. Y yo le comentaba hasta qué punto hemos olvidado que el Parlamento no debía ser un Parlamento, sino que debía ser ese el lugar en el que se busca la manera de encontrar las soluciones a los problemas que tenemos, ¿no? Y entonces él me dijo, bueno, pero entonces tú piensas que el Parlamento podría ser una fábrica de soluciones, ¿no? Y entonces, como estábamos en un momento hablando en unos términos que utilizábamos la distensión que puede producir la risa para introducir mejor el concepto, le dije yo, bueno, ¿por qué no pensar en el Parlamento como un solucionómetro? Como buscar una manera en la que no es necesario hablar, en la que no es necesario estructurar discursos que resulten audaces y mordaces respecto a los otros intervinientes en la política para que a su vez eso genere una respuesta de la misma mordacidad. Eso es espectáculo. Yo le decía a Wyoming, esos serían tus competidores, ¿no? Pero no tiene sentido. Para resolver un problema no es necesario eso, es todo lo contrario. Hoy día la política no necesita grandes salones para hacer discursos, no. Necesita grandes departamentos de análisis de datos, grandes departamentos de debates concretos sobre alternativas concretas, sectores pequeños que pueden ser retransmitidos por los medios, pero que pueden de verdad ayudar a buscar alternativas para la solución. Yo decía, ¿qué pasaría si en lugar de hacer unas estructuras clásicas de representación en base a ideologías cada vez más difusas, porque estamos viviendo un momento en este siglo XXI de una difusión, de una, digamos, como cierta paralización del contenido de la ideología, ¿por qué no hablamos de cosas concretas, ¿no? Yo ponía un ejemplo. Pensemos, por ejemplo, mientras que yo estuve en el ayuntamiento, para nosotros fue muy importante poner en marcha más escuelas infantiles. ¿Por qué? Porque la competencia de los ayuntamientos es la de la educación de 0 a 3 años y porque me parece que está acreditado por los medios de la sociología y la pedagogía que el carácter de los seres humanos acaba constituyéndose fundamentalmente de 0 a 2 años, ¿no? Luego, si el carácter, las personalidades de los niños es tan importante, es importantísimo que tengamos una alternativa para ese tipo de educación, ¿no? Alternativa 1, hagan los ayuntamientos, que es su competencia, las escuelas infantiles que sean necesarios, pónganlas en el mismo nivel de gratuidad que tiene el resto de la educación. Alternativa A, alternativa B. No, dejemos que sea la iniciativa privada la que haga las escuelas y después demos becas o demos ayudas para las personas que no las pueden pagar. 2 alternativas. ¿Por qué no discutimos de alternativas? En lugar de decir si esto es progresista, si esto es de izquierda, si esto es derechas, si esto es... ¿Por qué no conseguimos hablar de lo que nos importa, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto que necesita hoy día un proceso de transformación de la política en la que forzosamente el feminismo tiene que tener un protagonismo decidido. ¿Por qué? Primero, porque nosotros hemos conseguido mucho actuando de una manera diferente.
porque para seguir actuando necesitamos modificar las estructuras legales, necesitamos modificar las leyes, necesitamos modificar la concepción que tenemos de los tribunales, necesitamos modificar la forma de hacer política para vincularla muchísimo más a unos objetivos más inmediatos en los que el elemento de la cooperación sea fundamental y no sea el elemento diferenciador entre el discurso político y el discurso ordinario, ¿no? Los que entienden del lenguaje dicen que la característica especial del lenguaje político es siempre buscar la diferenciación y la confrontación. Y yo me pregunto, ¿podemos hoy día pensar en el mundo que tenemos por delante que puede resultar interesante para articular la sociedad el que sigamos apostando por la confrontación y la diferenciación en lugar de por la integración, la participación y los elementos empáticos? ¿De verdad creemos que se puede hacer algo que no sea la guerra sin empatía? No, solamente se puede hacer la guerra. Y la guerra nos lleva a la violencia, y la violencia es lo que nosotros sabemos que es lo único que puede retardar, dificultar y sobre todo dar un enorme sufrimiento al movimiento feminista. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela, por esta exposición tan inspiradora. Como ves, ha sido un placer escucharte y tomamos buena nota de todas las reflexiones que nos has traído hoy. Quédate con nosotras, por favor, porque llega ahora el turno de las preguntas que han planteado la audiencia. Noemí Pastor, integrante de la Comisión Mixta de Igualdad y Técnica Municipal de Portugalete, va a ser la encargada de trasladarlas a nuestra invitada. Adelante, Noemí, si estás preparada, cuando quieras. Hola, egunon. Poz handiz nago hemen entzuten, streaming bidez, iristen zaidan guztia, eta aho batean parte hartzaile guztiek diote oso hitzaldi interesgarria entzun dugula. Estamos recibiendo preguntas por streaming. Yo estoy encantada de recibirlas. En general han dicho que se ha tratado de una charla muy interesante, que es un placer y un lujo tener aquí poder escuchar a Manuela Carmena. Y también os recuerdo que podéis hacer vuestras preguntas en las tarjetas y entregárselas a Yolanda. Voy con una de ellas. Ainhoa nos pregunta: ¿hay alguna fórmula para que todos los agentes socializadores tomen conciencia del poder que tienen en la transformación social? Dependemos de intereses particulares y políticos, de los medios, de grupos políticos, justicia, administración, etcétera. Y a pesar de los cambios de las leyes, da la sensación de que la transformación hacia una igualdad real depende del compromiso individual. Entonces, ¿hay alguna fórmula para que todos los agentes socializadores tomen conciencia de ese poder que tienen en la transformación social? Bueno, yo creo que es muy interesante el plantear el que, en general, las mujeres, cuando actúan en lo público, sean capaces de superar lo que se ha llamado el síndrome de las impostoras, ¿no? Hay una primera reacción de cuando la mujer llega a lo público, que es hacer lo que han hecho siempre los hombres, es decir, es repetirlo. Y eso es un camino cerrado, porque además de ser una equivocación, desde mi punto de vista, es negativo para la propia persona que lleva adelante ese camino, porque aunque parezca que es realmente seductor, no lo es, ¿no? Es bastante interesante ver si lo que se llama el lenguaje de madera, que todos
bueno, lo explico un poco, qué es el lenguaje de la política, el lenguaje de decir siempre pues cuestiones generales, hacerlas siempre desde un planteamiento muy, digamos, lejano de la sociedad, genera una lejanía enorme del político con la sociedad, ¿no? Si se ve el éxito que pueden tener determinadas mujeres en la actuación pública, en su contacto con la sociedad, podemos decir que la sociedad está reclamando ahora la naturalidad, la claridad, la igualdad, el bajarse del pedestal, y eso lo hacen mejor las mujeres, porque las mujeres no estábamos en el pedestal estaban los hombres, ¿no? Yo eso lo he visto mucho en la judicatura, por ejemplo. A mí me parece que ha habido muchas mujeres juezas, ahora mismo a nivel general hay más mujeres juezas que hombres, que han copiado el estilo, su manera de redactar las sentencias, por ejemplo, ¿no? De hacerlas siempre pues, muy confusas, muy con términos muy técnicos, muy distanciadores, ¿no? Hablarlas en tercera persona. Dice el que escribe, dice el que suscribe. Yo siempre pensé que había que hacer todo lo contrario, había que hablar en primera persona, decir las cosas claras, ¿no? Y un día me hizo muchísima gracia porque me encontré una señora por la calle que me dijo, oiga, a mí me gusta mucho cómo hace usted las sentencias, parecen recetas de cocina, ¿no? Y yo pensé que eso era lo que yo deseaba que dijeran de mí. Yo no quería que el Tribunal Supremo dijera que la sentencia era un perfecto resumen, digamos, de la técnica más elaborada jurídica. No, yo quería que las sentencias se entendieran. Ahí está la gran diferencia, ¿no? Entonces, yo sé de muchas mujeres que les cuesta mucho, además, meterse en ese mundo porque tienen otras cosas que hacer, tampoco les interesa demasiado el meterse en esa fragosidad de distanciamiento, ¿no? Pero piensan qué es lo que hay que hacer. Siempre se ha hecho así, ¿no? El juez siempre ha sido un ser antipático y distante, ¿no? ¿Por qué el juez va a ser simpático, no? ¿Por qué el juez va a ser cariñoso, no? ¿Por qué? Es decir, bueno, porque nosotros somos así. Dejémonos ser como debemos ser. Dejémonos ser como somos en lo doméstico, como somos. Yo creo que ese es el elemento para llegar a esos agentes sociales a los que tú te referías, ¿no? El que las mujeres nos convirtamos en unos ciertos agentes de actitud de cambio. Es decir, yo creo que ese es el elemento, ser nosotras unas actitudes de cambio. Y cuando se sorprende, pues, bueno, somos así, ¿no? Es decir, queremos que la sociedad sea así. Mila esker, Manuela. Guazen beste galdera batekin. Una compañera de la sala, que no ha escrito su nombre en la tarjeta, nos dice: en relación a otra forma de hacer política de las mujeres, parece que se están juntando algunas mujeres políticas, Ada Colau, Mónica Oltra, Yolanda Díaz, pensando en cómo hacer esto, cómo hacer otra forma de política. ¿Cree Manuela que surgirá de aquí un partido político? ¿Qué opina de este intento? ¿Participaría ella? Y aprovecho para hilar esta pregunta con una que nos hace Carmen Santos a través del streaming, que dice: ¿cree que Yolanda Díaz está introduciendo otra forma de hacer política? Bueno, yo creo que en las personas que vosotros habéis dicho, pues sí que efectivamente podemos encontrar unas maneras de hacer políticas que de alguna manera son más integradores y de menos confrontación, ¿no? De todas maneras, es interesante ver que hay que profundizar en ellas, ¿no? Porque yo, desde luego, sí que considero que el sectarismo es un instrumento que hace imposible el que haya una nueva política, ¿no? Es decir, creo que es muy importante combatir el sectarismo, ¿no? Y yo creo, no las conozco mucho, conozco mucho a Ada, a los de Mónica Oltra casi no la conozco y a Yolanda no la conozco, ¿no? Pero por lo que escucho, pues me parece que son personas que quieren superar el sectarismo y quieren tener un planteamiento diferente y puede ser positivo, ¿no? Sobre que yo pueda volver a estas cosas, pues la verdad es que cuando tenga 10 años menos. ¿Hay tiempo para otra pregunta, Sí, Arantxa? tenemos tiempo para una pregunta más. Noemí, adelante. Perfecto. Pues Laura Fernández Cordero, también a través del chat, del streaming,
nos quiere preguntar a Manuela por su visión de la discriminación que afecta a las mujeres mayores. No sé por qué pregunta esto a Manuela, la verdad. Edadismo y género como discriminación que también se da en política. ¿Cómo cree que se puede recuperar ese talento? Bueno, yo creo que es súper importante reflexionar en el tema de la edad, porque la edad es una cosa absolutamente adicional y no puede ser un elemento de discriminación, ¿no? Yo creo que además, en fin, lo que me parece así, para hablar rápido, lo que me parece más importante es el que es necesario no confundir el derecho claro a un cambio de trabajo, que para mí significa la jubilación, con la concepción de la jubilación como apartamiento, ¿no? El hecho mismo de la jubilación, si significa que te apartas, que te incluyes ya en los que cobras del mundo de las pensiones y no tienes una, digamos, respuesta activa, pues se puede producir un elemento propio de descualificación, ¿no? Yo ya estoy fuera y como estoy fuera, yo creo que es necesario el avanzar por ahí y entender la jubilación más como un cambio de proyecto, ¿no? La jubilación ha significado que durante un tiempo hemos estado pagando una serie de dinero, que es como una especie como de ahorro que hemos hecho para cuando después llegamos a esa edad, tener una disposición extraordinaria de libertad y de posibilidades de hacer ese premio, de poder hacer lo que uno quiere, ¿no? Entonces, yo creo que ese poder hacer lo que uno quiere es precioso, es muy interesante, pero hay que dirigirlo. Hay que hacer una estructura de rentabilización de eso. Hago lo que quiero, porque muchos quieren hacerlo siempre en una clave social, no en una clave particular. Todo vale, todo es posible. Yo por eso en el ayuntamiento lo intenté, no me dio tiempo, lo teníamos preparado, pero no me dio tiempo. Pero creo que sería muy bueno que se creen oficinas de orientación para la jubilación, entendida esta como una etapa más de la vida activa, ¿no? Entonces, no tratando de rellenarla con actividades sobrevenidas, sino con proyectos. Porque yo creo que el proyecto es lo que te hace tener futuro. Y aunque ya no tienes un futuro a largo plazo, tienes el futuro, además, extraordinario de que tú puedes empezar un proyecto para que otros lo continúen. Pero tú tienes que empezar el proyecto, tú tienes que tener futuro, tú tienes que querer conseguir algo, ¿no? Y yo creo que sería muy bueno que empezáramos a concebir la jubilación no como un apartamiento, sino como una oportunidad enormemente creativa de poder diseñar esta última etapa de tu vida de una manera singular, ¿no? Pero para eso hace falta ayuda, y para eso hace falta oficina, y para eso hace falta profesionales que ayuden, y para eso hace falta contactos, porque el trabajo es un elemento de contacto muy importante, y cuando desaparece, se pierde, y hay que crear nuevas estructuras de contacto, que no pueden ser los centros de mayores, porque los centros de mayores en sí mismos son centros de apartamiento, son centros de distracción relativa, pero fundamentalmente son de apartamento, ¿no? Yo conocía, cuando estuve en Barcelona, cuando era joven, porque me obligaron a salir de la Universidad de Madrid y tuve que acabar la carrera en Valencia y mi marido en Barcelona, y estuvimos viviendo un tiempo en Barcelona, ¿no? Y allí conocí a un abogado, que era una persona extraordinaria, Luis Salvador Esverdasco, que era un hombre que había hecho la carrera de Derecho cuando tenía 50 años, ¿no? Entonces yo tenía 20 y él tenía 60 y nos hicimos enormemente amigos, ¿no? Y el tener una amistad desigual en la edad a mí me enseñó mucho, ¿no? Y Luis decía, ¿yo irme simplemente para bailar con los mayores? No. Yo quiero bailar con todos, yo quiero hacer de todo, ¿no? En esa medida quiero decir que hay que tener mucho cuidado, que los centros de mayores pueden ser centros de apartamento y hay que intentar que lo que hay que hacer es centros de proyectos. Y esos proyectos tienen que estar siempre relacionados con todos, con los jóvenes, con los mayores, con los otros. Mucho cuidado con entender la jubilación como una desactivación y un apartamento. Tenemos unos minutos para hacer una pregunta más. Noemí, sé que tenemos otra pregunta. Vale, mila esker. Y aprovecho para pedir disculpas a toda la gente que está preguntando y para la que no vamos a tener tiempo de formular. Muchas gracias por participar a todo el mundo. Y la última pregunta la hace Catherine desde aquí de la sala y le dice a Manuela, a raíz de su experiencia en política,
¿puede decir si el feminismo está avanzando o se ha estancado por la pandemia? ¿Cómo ha influido la pandemia al feminismo? ¿Lo ha estancado, como dice nuestra compañera Catherine? No, yo creo que, bueno, la pandemia lo que ha hecho es una situación nueva y, como todas las situaciones nuevas, puede producir en un momento una cierta, digamos, paralización, pero no tiene por qué ser una paralización definitiva, ¿no? Es una nueva experiencia que hay que asumirla, hay que evaluarla y hay que convertirla en acción. Y yo creo que está convertida en acción, y yo ya estoy viendo cosas muy interesantes que han surgido precisamente como consecuencia de la epidemia, ¿no? La epidemia nos ha hecho pensar en que queremos o no queremos el teletrabajo. El teletrabajo es una situación peor la que tiene la mujer en relación con la que tiene en el trabajo fuera de casa. La pandemia ha afectado igual a hombres y mujeres, es decir, los efectos correspondientes de tanto de las enfermedades curativas como de las enfermedades preventivas están testadas en lo que se refiere a las mujeres. ¿Han sido las mujeres las verdaderamente cuidadoras de la pandemia? ¿Cuánto por ciento de personas sanitarias eran mujeres? ¿Cuántas personas de las estructuras de los cuidados eran mujeres? Bueno, son tres reflexiones importantísimas que han sido la pandemia. Hemos sido las mujeres las que hemos cuidado. No tenemos datos sobre cuál es la incidencia que ha tenido específicamente la pandemia en las mujeres, y hemos vivido unas experiencias laborales nuevas que nos llenan de análisis para pensar en el futuro. Son tres grandes consecuencias del feminismo en la pandemia. Muchas gracias, Manuela. Mila esker, Noemí. Aquí acaba la ronda de preguntas, aunque estoy segura de que podríamos seguir conversando sin descanso. Te pido, por favor, Manuela, que nos sigas acompañando. Muy bien. Es momento ahora de dirigir la mirada a la violencia machista, la punta del iceberg del machismo, y, sin duda, puedes acompañarnos aquí. Vale. Uy, esto se va. Gracias, Manuela. Decía que es el momento de dirigir la mirada a la violencia machista, la punta del iceberg del machismo, y, sin duda, su parte más desgarradora y dolorosa. Es el momento de analizar cómo se proyecta esta realidad en los medios de comunicación. Eta horretarako islari paragabea daukagu geurean. Contamos para ello con una invitada de excepción, Ana Bernal Triviño, muy conocida por la contundencia de su trabajo y por ser una de las profesionales que participó aportando contexto de violencia de género en el documental de Telecinco Rocío, contar la verdad para seguir viva. Ella es periodista y profesora de la Universitat Oberta de Cataluña. Sin más dilación, damos paso a Ana Bernal Triviño y su ponencia Violencia machista en los medios de comunicación. Cuando quieras, Ana, adelante. Bueno, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por venir, porque a veces cuando una viene a las conferencias no sabe si se va a encontrar la sala llena o poquita gente. Y esto es buena señal, quizás es la señal no de 20 años de trabajo, como decía antes el alcalde, porque a veces cuando voy por algunos pueblos o en algunas provincias me encuentro algunas salas un poquito más vacías que esta. No porque las mujeres no quieran venir, sino porque después te dicen que tienen prohibido por parte de sus maridos que se acerquen. Quería dar las gracias, como no, al Ayuntamiento por dar esta oportunidad de hablar de medios de comunicación. Hace poco, bien lo saben, ¿no?, estuve en Pontevedra y cuando nos presentaron fue, bueno, la última mesa de medios de comunicación, y yo cuando empecé dije, espero que seamos los últimos por la distribución, pero no por importancia. Porque si realmente el medio de comunicación no hace su papel, no existe, ¿cómo vamos a convencer a la sociedad de políticas públicas? ¿No? Para mí, el medio de comunicación es el pilar troncal. Yo entiendo que estoy barriendo para casa porque es mi especialidad, ¿no? Pero para mí es el pilar troncal, porque por ejemplo, cuando me propusieron esta ponencia, que querían que reflexionara un poco, pero voy a hacerlo más de pasada porque no me quiero centrar en el caso de Rocío, hay muchísimas más víctimas, pero era por saber si el caso de Rocío Carrasco había marcado un antes y un después en la información de violencia de género, ¿no?
Y para quien piense que los medios de comunicación son lo último en esto, solamente dar este titular. No sé hasta qué punto ha cambiado el periodismo. Lo que sí sé es que a través del periodismo hemos cambiado la vida de muchas mujeres, gracias al programa de Rocío. Y lamentablemente a veces los prejuicios nos pueden, incluso dentro del movimiento feminista. Y yo tuve que escribir varios artículos diciéndole a compañeras de codo del movimiento que dejaran de verter determinadas palabras e insultos sobre Rocío. Porque aquí parece que por salir en Telecinco, por ser una mujer famosa, por ser una mujer que se supone, ¿no?, que económicamente no tenía problemas, no podía padecer violencia de género. Y me parecía increíble, ¿no?, que dentro del propio movimiento incluso esos prejuicios con los que tenemos que estar batallando de forma continua se estuvieran reproduciendo porque ella hubiera decidido salir ahí a contar su experiencia. Así que insisto, para quien piense que lo de los medios de comunicación es algo secundario, los medios de comunicación cambian la vida de muchísimas mujeres y no solo de esas mujeres que llamaron al 016, también de sus familias. A mí me escribieron desde el primer día, bueno, tengo testimonios de todo. Me escribió una mujer del Valle de Lecrín diciéndome que llevaba 5 años intentando que su hermana denunciara violencia de género en el Valle. Imaginaros la situación de aislamiento, ¿no?, que puede vivir en cuanto también a propios servicios, ¿no?, de atención a las víctimas. Y a través de este programa, ella me escuchó y dice que le dijo a su hermana: creo que esta chica ha explicado lo que yo tengo, porque esa es otra, el poner nombre a lo que sucede. Cuesta muchísimo, primero, reconocerse como víctima, porque eso pasa por poner nombre a lo que estás sufriendo. Y decía Manuela, ¿no?, que el feminismo ha avanzado mucho, es innegable, pero a mí no me interesa el feminismo de aquí, porque aquí estamos absolutamente todo el mundo convencidos. A mí me interesa que el feminismo se haga ahí fuera de esta puerta. Aquí yo no tengo que convencer a nadie. Sin embargo, una de las grandes cosas que me ha demostrado el programa de Rocío, que ya lo sabía de mis otros años en televisión y en público, y cuando hablo fuera de estos foros, cuando voy a las casas de mujeres maltratadas a hablar directamente con ellas, cuando voy a los centros de recuperación de víctimas de trata, lo que te das cuenta es que la sociedad no sabe qué es la violencia de género. Porque si realmente lo supiera, no habría tenido tanta repercusión el programa de Rocío, con titulares que parecía que descubrían por primera vez que era la luz de gas, o, por ejemplo, como no, que era la violencia vicaria, que parece que se acababa de descubrir. La violencia vicaria ya fue esto. El caso Bretón ya fue violencia vicaria, Ruth y José, los dos pequeños, y nadie, ningún medio, lo trató desde esta perspectiva. Al revés, ahora después lo veremos, los medios de comunicación, todos los casos que se han tratado de violencia vicaria se han tratado al revés, poniendo a la madre de mala. Eso ahora lo reflexionaremos sobre ello. Y no solamente el caso de Bretón, esta que es la cifra de menores asesinados por violencia de género, todos estos casos eran violencia vicaria. ¿Cuántos casos habéis visto titulándose como violencia vicaria desde el año 2013 que se contabilizan la muerte, el asesinato de los menores? Yo ninguno. Por eso es tan importante, en este sentido, por ejemplo, en el programa de Rocío, porque hemos tenido la oportunidad en prime time a un sector de público que habitualmente no llegábamos, dar nombre a lo que era la violencia de género y la dimensión. Ahora bien, también tengo una cantidad tremenda de mensajes que me vinieron en ese momento, escribiéndome hombres y escribiéndome algunas mujeres que se sentían desvinculadas del movimiento, diciendo, tengo muchísimas ganas de aprender, me has abierto la mirada, yo soy feminista. Y después, conforme vas escribiendo artículos sobre otros temas de la agenda feminista, como el aborto o la prostitución, vienen a corregirte. Y es como, ¿pero quieres aprender feminismo o no quieres aprender feminismo? Porque ocurre una cosa, si este programa ha demostrado que la sociedad no sabe de violencia de género y del alcance tan tremendo de todas las variables que intervienen en la violencia de género, yo como periodista, ¿cómo voy a explicar qué es la prostitución? La abolición de la prostitución. ¿Cómo voy a explicar, por ejemplo, la explotación sexual de las mujeres con los vientres de alquiler? Es muy complicado, si no entienden ni siquiera la primera parte, que es la violencia de género, ¿no?
Antes, por ejemplo, mencionaba Manuela lo del Pacto de Estado. Yo tengo que ir el día 30 a la comisión del Senado del Pacto de Estado para reflexionar sobre si realmente lo que decía Manuela, ¿no? Hay una cantidad tremenda de ejes que por esa comisión me estoy encargando de revisar. Y, por ejemplo, hace 2 días hablamos de una guía de igualdad en el Ayuntamiento de Marbella. Esa guía blanqueaba la prostitución. Incluía una primera página en la que había mujeres, se supone que eran testimonios reales, no ficticios, en el que decían que, bueno, soy inmigrante y gracias a la prostitución estoy sobreviviendo y mi hijo ha tenido un techo y tiene comida. Básicamente ese era el sentido de los mensajes. Vale, esa guía ha sido financiada con los fondos del Pacto de Estado. Por eso era tan importante lo que decía Manuela. O sea, yo estoy con ella en que lo que necesitamos de forma muy urgente, también de forma administrativa, es establecer mecanismos de control. Porque los partidos políticos negacionistas están con lupa mirando esto. Después nos van a hablar de chiringuito y nos hablan de todo este tipo de cosas y no podemos caer en determinados huecos para que se produzcan situaciones como estas, ¿no?, del Ayuntamiento de Marbella. Bueno, yo quería, a veces cuando me viene mucha gente y me dice, es que el problema de los medios de comunicación es que son muy machistas. Y yo le digo, claro, pero ¿qué queréis? Es que la sociedad es machista. A veces parece que es que los periodistas vivimos en burbujas como aisladas, ¿no? Y, bueno, pues igual que los jueces y las juezas, ¿no? Cada uno viene con su pack y viene con su educación machista. Y yo siempre digo que cuando hay que hablar de feminismo y me dicen, dime un libro, para mí un libro que fue fundamental y que me sentó los pilares de todo, fue el libro de Gerda Lerner de la creación del patriarcado. Patriarcado es una palabra muy molesta. Supongo que quienes visteis el programa de Rocío y Sálvame, comprobasteis que cada vez que yo nombraba patriarcado era como que se daba un repelús en algunos tertulianos, ¿no? E incluso te niegan. A mí, bueno, hablamos de Telecinco, pero es que a mí en Televisión Española, cada vez que hago de patriarcado también es la misma reacción. No penséis que esto es solamente de Telecinco. Hay tertulianos que, ante nuestro propio vocabulario y conceptualización, se siguen sintiendo ofendidos, irritados, etcétera, ¿no? Siempre digo que se lean ese libro porque es la única manera de comprender de dónde viene la opresión de las mujeres. Ella explica que nace con los estados modernos y que surge de una forma en la que se pretende garantizar el linaje y la descendencia de las tribus, sobre todo en una época de alta mortalidad infantil. Y, por lo tanto, lo que se hace es privatizar y poseer y explotar la capacidad sexual y reproductiva de las mujeres. Y es ahí donde nace, por eso es tan importante en muchas circunstancias reivindicar la variable del sexo en nuestra opresión. Y es ahí, ¿no?, donde nace y donde se constituye, según establecía Gerda Lerner, ese patriarcado. Y a partir de ahí empieza a establecerse ese silencio de la mujer, que obviamente surge natural porque la mujer que no se atenía a esas normas ya sabía que tenía coacciones no solamente psicológicas, sino a través física, a través del castigo. Comienza la caza de brujas, que obviamente es para controlar a las mujeres que se salen de la norma, y si no, pues otra forma de controlarla es con la instauración del matrimonio tal y como lo entendemos a día de hoy, ¿no? Y es ahí donde empieza a crearse ese relato machista que se basa en mitos, que lo habéis visto en el programa de Rocío con muchísima claridad. La mujer mala y, sobre todo, la mala madre. La mala madre es un filón auténtico para los medios de comunicación tanto tiempo después, ¿no? Y a todo esto tenemos que sumar que en el programa también de Rocío lo intentamos trabajar mucho. Nos enfrentamos cada vez más cuando, bueno, el machismo ha visto que el feminismo se estaba fortaleciendo a partir de aquella manifestación multitudinaria, supongo que recordáis, del año 2018. Bueno, pues el negacionismo machista se recupera y viene muy fuerte. Entre otras cosas porque el machismo está mucho más unido que el feminismo. Ellos les dan igual las diferencias de raza, económica, educativa. O sea, ellos saben a lo que van. Tienen un lenguaje universal, el machista tiene un lenguaje universal y perfectamente se reconocen sus códigos y van a una. Y les dan absolutamente igual todo lo demás. Están mucho más unidos, pero además están coordinados y están financiados. Financiados incluso, obviamente, a través de partidos políticos y lobbies de poder que se quieren instaurar, obviamente, en instituciones.
estableciendo y, por lo tanto, boicoteando la agenda política del feminismo en todos los frentes que puedan, ¿no? Y tenemos un problema en cuanto a información, que esto es lo que a mí me preocupa. Hace poco ha salido el informe del Barómetro de la Juventud, que supongo que conocéis los datos, en el que dice que los jóvenes varones de este país hace 4 años no pensaban igual que ahora. Y ahora el doble de esos varones piensan que la violencia de género no existe, que el feminismo no sirve para nada, que el feminismo les ataca y que el feminismo es ideología de género. Yo creo que si analizamos el dato, ¿no?, que es de hace 4 años, todo el mundo sabe de dónde provienen esas reflexiones y de dónde están aprendiendo ese tipo de mensajes. Y, bueno, a todo esto se habla de jóvenes varones, pero es que ese informe, si ves la metodología, son hombres de 15 a 29 años. 29. Eso ya son hombres hechos y derechos y ya con el pensamiento bastante estructurado, ¿no? Y también reconoce, en otra encuesta, los jóvenes de este país, que el 60% no sabe cuando tiene delante un bulo, no lo sabe identificar, y el 60% tampoco sabe decir el nombre de ningún periodista de este país. Solamente dice nombre de youtubers. Por eso, cuando hablamos de medios de comunicación, aquí hablamos de lo más tradicional, pero se nos está escapando una parte muy importante, que es la juventud, que no utiliza los medios convencionales para informarse, que está utilizando las redes sociales, que se están educando con youtubers que están aprovechando precisamente ese hueco para lanzar un mensaje muy parecido al de esos partidos políticos negacionistas, para precisamente, ¿no?, fortalecer esa misoginia. Y además, como decía antes, ¿no?, la compañera, el problema que tenemos es lo fácil que es dar pasos hacia atrás. Que quiero recordar que ese partido político lleva en su agenda electoral la derogación de la ley de violencia de género. Y fijar ahora lo que está sucediendo otra vez con la ley del aborto, ¿no?, que seguimos esperando sentencia y se sigue debatiendo. Esto porque veamos, ¿no?, la línea tan fina y tan peligrosa en la que nos estamos moviendo. Y esos jóvenes están cogiendo ese mensaje muy fácil, que ese es el peligro. Sobre todo también ya peligro por ellos personalmente, porque si esos jóvenes niegan la violencia de género y dicen que no existen, en su hogar pueden estar viviendo violencia de género y no reconocerla. Y eso es otro peligro todavía mayor. Entonces nos encontramos que el bulo en este país, lamentablemente, crece mucho, no solamente entre jóvenes, sino también entre mayores. De hecho, la Comisión Europea concreta que España es el país de toda Europa que más bulos y noticias falsas recibe y consume. Somos un blanco perfecto para los bulos, obviamente, machistas. De hecho, el libro que yo escribí de No manipuléis el feminismo, que es una recopilación de 50 bulos, yo lo hice, o sea, más de la mitad de esos bulos fueron en las 2 últimas campañas electorales. Entre otras cosas, porque, bueno, primero, no hay alfabetización mediática, con lo cual te cuelan cualquier cosa, no sabemos leer una información, nos quedamos con el titular, no vemos la fuente, etcétera, que insistir en ello. Pero es que, por otro lado, al final te encuentras con que hay un grave problema, y es que la sociedad no tiene memoria histórica y mucho menos memoria histórica feminista. Cuando tú no sabes que Clara Campoamor era una abolicionista, al final tienes ese descaro de hacer un acto de campaña pidiendo la regulación de la prostitución con Clara Campoamor detrás. Que Clara Campoamor se levanta y se vuelve a la tumba. Claro. Pero claro, si la sociedad no sabe la historia de este país y mucho menos la historia de las mujeres de este país, bueno, pues te van a colar todo tipo de propaganda y todo tipo de mentira y todo tipo de bulos. Y el gran peligro del bulo es lo que detallo ahí a la mitad, es que el bulo termina, y está comprobado científicamente, termina quitando apoyo social a las víctimas. Cuando tú te dedicas a centrar tu discurso en determinados mensajes reiterativos donde culpabilizas o revictimizas a las mujeres que denuncian, por eso para mí me indignaba muchísimo cuando las compañeras del movimiento feminista ponían en cuestionamiento a Rocío,
estás haciendo que otras mujeres, en vez de ver ahí un espejo y una motivación, las puedas ayudar, las contribuyas a disuadir, ¿no? A denunciar o a dar un paso adelante o a hablar. Por lo tanto, ese es el gran mito del bulo. A mí me gustaría que reflexionar, pero esto lo voy a pasar muy rápido. Ya desde el año 95, desde la conferencia de Beijing, se nos llevan dando pautas, ¿no?, a los medios de comunicación de lo que tenemos que hacer. Estoy pasando aquí ahora. En el convenio de Estambul también se recoge el papel de los medios de comunicación. Y aquí tenéis, ¿no?, la ley de igualdad, la nuestra. También algunas reflexiones y normas que no tienen que decir los medios de comunicación, pero bueno, os pongo abajo ejemplos para que veáis que no se cumple nada. La ley de igualdad también lo incluye, incluso está reflejado en los nuevos planes de la Agenda 2030 de la UNESCO, ¿no? ¿Qué ocurre? Que nada se cumple porque todo es autorregulación. A diferencia, por ejemplo, de la publicidad, donde puede haber sanciones, aquí se puede mentir y no pasa absolutamente nada en la información. Así que imaginar la puerta abierta de par en par que tengamos para los bulos machistas, para que crezcan y para que calen en la sociedad y generen opinión pública. Una de las grandes cosas que dije en el programa, que tuve que advertir en el programa de Rocío, pero vamos, al fin y al cabo lo tengo que decir siempre, incluso en las aulas de mi clase, porque yo hace 4 años, en mi asignatura de redacción periodística, el alumnado no me proponía, como ocurre ahora, hacer reportajes negacionistas. Nunca me había ocurrido, ahora sí. Y le tienes que explicar esto, que es muy sencillo, que esto levantó, en algunos tertulianos del programa de Rocío, levantó un poco de rechazo, porque les costó asimilarlo. Y precisamente, ¿no?, para determinados partidos que se consideran muy patriotas, pues hay que remitirles a la Constitución para que sepan que era la libertad de expresión, ¿no? Y sí, estupendo, la libertad de expresión, en su artículo 20 está recogido, el derecho a comunicar y recibir información libremente, pero información veraz. Es que por eso lo pongo rojo. Todo lo que no sea veraz, bueno, primero estás incumpliendo la Constitución y estás haciendo una vulneración directa del periodismo que se supone que genera opinión pública que impacta en la ciudadanía. Así que, por eso insisto en este titular, que aplicar la Constitución no es censura, es precisamente respetar los derechos. Y si tanto nos gusta defender la libertad de expresión, pasa por esto, porque tenemos que defender la verdad. Todo lo demás no es periodismo y además termina siendo también anticonstitucional. Quería dejar estas frases un poco, sobre todo las dos centrales, me voy a quedar con esas. Estas frases de reflexión de Cohen y de Adrian Rich sobre la prensa. La primera dice que la prensa no es tan eficaz en decirle a la gente qué pensar, pero sí en qué pensar. Ejemplo, denuncias falsas. Todos los días los juzgados de violencia contra la mujer tenemos allí, para ir los periodistas, un 99% de denuncias que podríamos incluir en las tertulias, pero todos los años en las tertulias está el 0,01 de la denuncia falsa haciendo una tertulia y yendo al juzgado a entrevistar a esa mujer. Siempre. El qué pensar. O, por ejemplo, esta que me gusta mucho de Adrian Rich, que dice que objetividad es el nombre que se da en la sociedad patriarcal a la subjetividad masculina. Esto que en las facultades de periodismo nos machacan muchísimo, ¿no?, con la objetividad, la objetividad, la objetividad. Bueno, la objetividad según quien la cuente, ¿no? Por lo tanto, yo siempre quiero insistir en esto, ¿no?, en que si los medios al final demuestran, como yo como periodista, que no solamente estoy en la facultad como profesora, sino que estoy pisando los platós y que hablo con los tertulianos y las tertulianas y me encuentro con directivos y con directivas, la sensación que me queda es esa, ¿no? Que los medios de comunicación, si no saben precisamente qué es la violencia de género, si ni siquiera conocían cómo operaba la violencia vicaria, pues entonces es muy habitual que me presenten reportajes en la que alimenten estos mitos, ¿no? El mito de buen padre, el padre maltratador, que aun siendo así tiene pues sus derechos de visita y que tiene esa potestad sobre el hijo. Pero, en cambio, el mito de la mala madre, que es la madre loca, que está desesperada, que quiere hacerle la vida imposible a ese hombre, que por supuesto no puede ser maltratador, y que además quiere alejar a la criatura de la figura paterna, ¿no? Y esto es lo que me decía, ¿no? Esto es lo que ha provocado que durante muchos años la violencia vicaria haya sido tratada en los medios como un conflicto de pareja privado. Yo creo que eso es lo que sigue provocando que, por ejemplo, en determinadas circunstancias, bueno, en determinadas no, siempre,
Cuando una mujer es asesinada por violencia de género, ¿sois conscientes del silencio que hay en las redes sociales? ¿Veis trending topic? ¿Veis comités de urgencia para analizar? Ni uno. A diferencia, a lo mejor, de otros casos, ¿no? Que rápidamente provocan una oleada masiva de condenas y tal. Y yo cada vez que me preguntan sobre eso siempre digo lo mismo. Porque la sociedad sigue pensando que la violencia de género es algo privado. Si no, si fuera un tema político y social, que consideráramos que realmente toda la sociedad y todas las instituciones han fallado a esa mujer, sería automáticamente trending topic. Pero no, es que es una cosa de dos. Y a saber qué es lo que ha pasado ahí. Y así es como los medios de comunicación han tratado todos los casos de violencia vicaria. Pero es que encima invirtiendo los roles. Diciendo que el problema era que era una mujer mala que estaba lavando el cerebro de su criatura, de su hija o de su hijo, para ponerlo en contra de la figura paterna, en lugar de decir que era un hombre denunciado por violencia de género, que estaba instrumentalizando y utilizando a los menores para causar daño a la mujer. Ha sido siempre al revés. Pero también al revés por... Necesito micro, aquí. Que ya no me da para más la garganta. Pero se me ha ido la idea con el micro. Bueno, el caso, que lo que quería decir, ¿no? Que siempre ha sido la visión contraria la que ha estado ofreciendo los medios de comunicación, pero porque le da mucha más audiencia también, que al fin y al cabo, ¿no? Cuando tú dejas todo en manos de la autorregulación y el medio de comunicación tiene que hacer caja a final de mes, esto le va a dar igual. Si esto lo venden como una serie, incluso, ¿no? En algunos casos que se prestan a eso, pues mucho mejor. Y con el caso de los menores de violencia de género, al final, la sensación que siempre se te queda ha sido como con el caso ahora de Igualada, ¿no? Hemos conocido el caso de Igualada, pero en este país tenemos datos del Ministerio de Interior indican que hay una denuncia cada 4 horas. ¿Conocemos el resto de las violaciones? ¿Las veis abriendo titulares de informativos? Y todos esos menores que yo he puesto antes asesinados, desde el año 2013 que se contabiliza, ¿cuántos casos habéis conocido de todos esos menores? Tiene que ser casos muy excepcionales, como por ejemplo ha ocurrido con las niñas de Tenerife o el caso Bretón, que ya tienen que emprender una búsqueda durante días. Por ejemplo, en el caso de la niña de Tenerife, a los medios les encantaba pues, que fuera el buque, y entonces ya esto lo vendemos como un poco más de historia y de serie, y que esto va por capítulos, para que el caso se conozca. Pero es que cuando el menor es asesinado en la casa con un cuchillo de un disparo, se queda en el breve, como mucho. Y al final la sensación que te queda siempre es que nos tienen que matar de la forma más cruenta posible para que nos escuchen. El resto de los asesinatos quedan invisibilizados. ¿Qué conciencia se va a crear si no se ven todos esos asesinatos, ¿no? De aquí la importancia que es de tener los conceptos claros, ¿no? Esto que parece una tontería, porque aquí yo intuyo que todo el mundo lo tiene más que asumido, esto yo lo tengo que recordar cada vez que voy a un plató y estoy con un compañero. La cantidad de compañeros que me siguen mezclando violencia doméstica con violencia de género no lo podéis ni imaginar. Porque además, como el discurso de la violencia intrafamiliar está calando tanto, te meten todo dentro del mismo pack. Bueno, y aquí, como yo decía, ¿no? ¿Cómo al final pueden tener esos medios los conceptos claros si al final en muchas situaciones lo único que hacen es volcar, porque esa es otra, si analizamos la precariedad con la que trabajan muchos compañeros y compañeras, vamos al medio de comunicación, van a cubrir la rueda de prensa y nos encontramos el titular. El feminismo es violencia de género. Ahí se queda el titular. La gente ve el titular, ya se ha aprendido el titular, se lo ha comido y ya está. Ese periodismo de declaraciones, que no debería de producirse en el periodismo, es continuo. Y termina haciendo mucho daño, porque le falta todo el contexto al titular. Y le falta decir que están mintiendo. Por dejarlo entrecomillado no nos podemos limpiar las manos, ¿no? Y esto lo quería dejar aquí como referencia, ¿no? Que cómo se puede tener los conceptos claros sobre todo esto si vivimos en un país con más de 1000 asesinadas, pero lo que antes os comentaba, ¿no? Parece que son muchas menos porque no todas llegan
a los medios de comunicación. Todos los días los juzgados de este país tienen casos de violencia de género, con lo cual todos los días cualquier programa, por ejemplo de los matinales, Ana Rosa, Espejo Público, podía estar dando un caso de violencia de género y no ocurre. Lo que nos ayudaría, ¿no?, a crear conciencia si todos los días nos acercáramos a uno de estos juzgados y diéramos voz a una de las protagonistas. Por lo tanto, cuando no se sabe de qué se está hablando, que es lo que ocurre, se informa mal al conjunto de la ciudadanía, se termina silenciando el resto de las violencias que atraviesan a la violencia de género, como por ejemplo la violencia económica, la violencia institucional, el impacto emocional, y al final se establece, ¿no?, obviamente una red de complicidad. Cuando hablamos tantas veces, ¿no?, de por qué hay 1000 asesinadas y esto sigue sin parar, esta misma semana Cádiz se ha asesinado a otra mujer y hablaba en Canal Sur la anterior pareja. Yo lo subí en mi Instagram, os recomendaría que lo escucharais, su testimonio, muy nerviosa, diciendo que ella ya lo había denunciado previamente, a ese hombre, pero que ya había advertido por cómo se estaba comportando que algo malo iba a hacer. Y pidió ayuda a las instituciones y no le escucharon. Esa es la complicidad. Y ya que estoy aquí, además tengo autoridades, aunque sé que aquí hacéis los deberes muy bien y estáis muy concienciados, y lo dije en Pontevedra y lo pienso decir a cada sitio que vaya, desde que ocurrió el problema de Rocío, a mí me llegan entre 30 y 50 mensajes diarios de mujeres no para querer hablar, no para salir en prensa, sino pidiéndome ayuda, a mí, que yo soy periodista, que yo solo informo y hago pedagogía de esto, que yo no soy el 016, pero es que le dices llamas al 016 y te dicen con miedo, es que yo no quiero denunciar, y le tienes que explicar que el 016 no es un teléfono de denuncia. Con lo cual también pido desde aquí que nos tomemos muy en serio lo que es la comunicación, que además venía contemplada en el Pacto de Estado, y que las campañas de sensibilización, quizás, Rocío hizo una campaña maravillosa, pero quizás vamos a tener que intentar cambiar algunas campañas, porque si la sociedad no sabe que en el 016 lo que tiene es un teléfono de información y no es un teléfono de denuncia, mal vamos para hacer a las mujeres salir de la violencia. Muy mal. Yo siempre digo, ¿no?, que cuando se habla de la violencia institucional, se habla de la violencia judicial, etcétera, y yo llevo reivindicando, desde que estuve en el Congreso de los Diputados en el caso Juana Rivas, reivindicando el concepto de la violencia mediática, ¿no?, que seamos conscientes, pero esto no solamente es culpa de los periodistas, también es culpa de la ciudadanía. Por eso uno de mis libros era cómo informar e informarse de violencias machistas. Siempre digo que cuando vamos al supermercado a que no compramos productos caducados, ¿verdad? Nadie lo echa en su carrillo. Pues entonces no compremos información que no tiene ni pies ni cabeza. Y sin embargo no tenemos el mismo filtro. Muchas veces caemos incluso en retuitearlas, en compartirlas, ¿no? Y ahí también estamos ejerciendo esa violencia mediática porque estamos dejando de pensar en la trascendencia que tiene en la vida real de muchas víctimas. Aquí tenéis ejemplos de unos titulares maravillosos de no hace mucho, lo digo porque a veces cuando hablamos de no, el periodismo ha evolucionado mucho, sí, aquí lo tenéis, incluso después de la manifestación del año 2018, limpiar la imagen del maltratador y de los hombres, el calvario judicial del chicle, lo de la familia, tal. Limpiar, aquí obviamente, la imagen del colmenar de oreja, diciendo que tiene una ordenada y discreta vida. Claro, todo esto va alimentando ese mito de los maltratadores como monstruos, como seres especiales, no como el vecino que te encuentra en el ascensor y te da la sal y es súper amable, lo cual todavía dificulta mucho más la identificación obviamente, de cuando una mujer sufre violencia de género. Bueno, no, tiene que ser como alguien apartado de la sociedad. No, pero mira, es que este era ordenado y discreto, ¿no? O aquí, por ejemplo, negar el machismo de entrada. Aquí lo tenéis. Bernardo Montoya era un monstruo, no un hombre normal, ¿no? Pero, por ejemplo, fijaros el titular de la derecha. Laura Duelmo no murió por ser mujer. Es que tuvo la mala suerte de cruzarse como un psicópata. Estoy ya hasta las narices, y lo digo así de claro, del tema psicópata. Titulemos con machistas, por el amor de Dios. Los psicópatas, vale, pueden tener un 50% de nacimiento, que tengan un desarrollo... Vale, pero es que el otro 50%, si te compro esa teoría, es el machismo. Porque el psicópata debería ser psicópata con todo el mundo. Pero oye, qué casualidad que al psicópata solo le ha dado por asesinar mujeres, ¿no?, en su vida. Cuando tú después lees los antecedentes penales, nunca le ha dado por asesinar al del bar de las tragaperras donde pide la cerveza. A ese no, a ese tiene muy claro que no lo asesina, pero asesina a una mujer.
Entonces, vamos a eliminar ya el tema del psicópata, porque es como lo de los enfermos mentales. Parece que los apartamos como si fueran unos hombres diferentes de la sociedad, que tienen algún tipo de problema y que, oye, que ya está, que es que te ha tocado la mala suerte. No, mala suerte no. Es que esto es un problema de educación y es un problema de cultura. O, como no, el mito de las mujeres malvadas. Juana Rivas, que si era una mujer que iba de fiesta sin parar. O el escote de María, que hay que ver que el escote de María es el que ha provocado que este profesor sea expedientado, no que el profesor no estaba haciendo su función, obviamente como profesor. O como no, la novia despechada, ¿no? No sé cuántos titulares de hombres que han asesinado o había encontrado con estos tipos de calificativos. Yo todavía ninguno. El hecho de culpabilizar a la víctima, desconociendo el proceso psicológico, como ahí lo veis, la acosada que no pidió ayuda, o la víctima que se negó a denunciar 2 veces a su marido. Claro, esto demuestra que no se conoce ni siquiera la espiral de violencia, cómo funciona, ni lo que es la luna de miel, ni lo que es la indefensión aprendida, nada. O, por ejemplo, como no, las mujeres que han terminado la carrera de Harvey Weinstein, como si fuera un santo y no hubiera hecho nada. Las malas han sido ellas que han hablado, ¿no? La ruptura del silencio. Aquí seguís viendo casos de Juana Rivas, la gran manipuladora. A mí me encantaría ver un titular de alguno de estos agresores y asesinos machistas diciendo los grandes manipuladores emocionales que son. Todavía lo estoy esperando. Pero no, Juana ya era la gran manipuladora. O, por ejemplo, el hecho de no conocer cómo funciona la violencia de género, cómo funciona la violencia vicaria, y ya ni cuento lo que es no saber cómo funciona el síndrome de alienación parental, te hace hacer titulares, como este de Juana Rivas, en el que le das espacio a un informe de la justicia italiana en la que se aplica el SAP. Pero claro, viene perfecto para decir que Juana es mala para sus hijos, claro, pues como todos los jueces y juezas de este país que han seguido aplicando el SAP en su sentencia, igualito. Así que yo siempre veo como una falta de errores comunes. Uno, obviamente, la falta de, como ya hemos dicho, ¿no? La falta de contexto, contextualizar. Ojo a las fuentes de referencia, siempre lo digo aquí, que a veces es como, bueno, llamo a cualquier mujer. Bueno, vamos a llamar un poquito a mujeres feministas que sepan del tema y que sean especialistas. Porque si no vamos a meter la pata, porque si no me encuentro como en El Confidencial, que publicó un reportaje de denuncias falsas y llamaron a una abogada de un bufete de abogados de hombres afectados por la ley de violencia de género. Claro, ¿qué reportaje puede salir de ahí? De todo, menos hablando de la verdad de las denuncias falsas. Después, como he dicho, bueno, la falta del conocimiento psicológico, el hecho de mostrar la información más como un suceso que como un análisis de delito público, ahí es lo que antes os contaba, ¿no? Incluso casos como seriados, de cómo evoluciona, cómo continúa, y sin embargo después, una vez que aparece el cadáver, una vez que aparece el cuerpo, parece que el caso se olvida. ¿Qué ocurre con el entorno de las víctimas una vez que sucede? Porque, por ejemplo, Ruth Ortiz, ahora que ha hecho 10 años, estuvo en la cadena SER diciendo que la habían dejado olvidada, que vale, que todo sucedió, pero y que ella ha estado 10 años intentando remontar, olvidada, no solamente por medios de comunicación, sino por las propias instituciones. Que el caso no termina ahí, que después viene el dolor y que viene un montón de trámites burocráticos que tienen que asumir todo el entorno familiar y que necesitan ayuda, ¿no? Y, por supuesto, como no, esta es otra tendencia maravillosa. En el intento de deslegitimar el feminismo, la cantidad de minutos que se dedican a televisión pues, a temas que generan mucha polémica, como, por ejemplo, hablar si las letras de las canciones de Tangana son feministas o no. Y, claro, cuando esto ocurre, pues lo que se intenta es continuamente decir como, mira, para lo que sirve el feminismo, para estas cosas. Pero bueno, la mujer que ese día tiene que dejar a su hijo en el punto de encuentro para que vea a su padre maltratador, seguramente le gustaría que se estuviera hablando de otra cosa, ¿no? Y como decía antes, la desinformación es algo mucho más complejo. En esos bulos informativos que se cuelan, voy a hacer aquí un repaso rápido de algunos. Este es maravilloso, este es de libro. O sea, el 8M como causa de coronavirus, no creo que lo tenga que explicar, pero este no está en el libro, obviamente, pero se merece un libro aparte solo de esas sesiones en el Congreso maravillosas de determinados grupos políticos, haciendo incluso su análisis científico de cómo contagiaban las feministas, ¿no? Esto me lo han dicho a mí en las tertulias así. Es que las feministas hay varias, y hay unas feministas buenas y otras que son feministas malas. Y claro, y tú le dices, pues yo soy feminista radical, y se te quedan así como, desde a ver si me va a sacar el pan de la montaña de aquí abajo y bar del plató, pero no. Y entonces, claro, le explicas ya qué es el feminismo radical y al final
te escuchan, pero tampoco lo entienden, porque no... O sea, ya sabéis que esto es un proceso de desmontaje y de compromiso previo, que tú por mucho que le expliques, le suena que le está explicando chino. Y al final no es esta reflexión la que tiene que quedar. Si tú pones a esa persona y la sacas ahora mismo del 2021 y la llevas a la época de las sufragistas, esa persona también diría que eso era un feminismo malo. Claro, feminismo malo ahora no lo ven, pues si yo estoy pidiendo el derecho al voto, que lleva ya tantos años conquistado gracias a la pelea de otras mujeres anteriores que se han dejado la vida en ello, vale, me lo compra, pero porque ya obviamente forma parte de la cultura de la sociedad, ¿no? Y son derechos ya muy consolidados, otros derechos civiles. El problema es que consideran que es malo todo lo que se plantee nuevo, como por ejemplo la nueva ley de libertad sexual, ¿no? Pero es que ahora para tener sexo vamos a tener que firmar un contrato. Que tú dices, bueno, tú cuando tu bebé te pide comida lo sabes perfectamente, ¿verdad? Y no habla. Pues, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones siempre se plantean sobre la mesa para intentar deslegitimar, ¿no?, las reivindicaciones. Esto es maravilloso, que esto también me lo han dicho, el supremacismo feminista. Y quería aquí reflejar mucho cuidado porque, claro, cuando se compra ese mensaje del supremacismo feminista, se está obviando que en realidad lo que hay es un supremacismo machista, que además nace de Estados Unidos, que aquí en Europa además está muy articulado a través de una agenda específica, política, determinada. Y yo quería reflejar, cuando te estaba diciendo que el machismo está muy estructurado y muy organizado, estos son organizaciones de hombres que se consideran que son afectados por la ley de violencia de género y obviamente están en contra de los avances feministas, ¿no? Por ejemplo, fijaros reflexiones, ¿no?, como en malostratosfalsos.com, lo que indican, ¿no?, de que los hombres también sufren violencia de género, violencia de género, y no existe ninguna ley que los defienda. Claro, no se han leído el Convenio de Estambul, pero es que ni siquiera conocen nuestro Código Penal, no saben de qué va la ley de violencia doméstica, se creen que están desamparados, ¿no? O sea, no tienen ni pie ni cabeza. O, por ejemplo, ¿no?, aquí tenéis la reflexión de Stop Feminazis, ¿no?, que ya es como una reflexión de, igual que el nazismo privaba de derechos, promulgando leyes discriminatorias basadas en falsedades, el feminacismo sigue las pautas y deja a los varones relegados a esclavos. Incluyo esto porque, bueno, esto feminazis sabíais que salía muchísimo detrás con la alcachofa en el caso de Rocío, en el caso de Juana Rivas. Y esto es maravilloso porque en el caso de Juana Rivas, en Antena 3, en el programa de Susana Griso, uno de los días que Juana tenía que ir a juicio y fue a Arcuri, ellos estaban detrás. Y la periodista en directo dijo, y aquí han venido unos cuantos hombres apoyando a Francesco Arcuri, hombres apoyando la igualdad. ¿Veis? O sea, parecen tonterías, pero como se van colando, poco a poco esas píldoras de desinformación de forma constante. Esto de si retrasan denunciar es falso, me lo han dicho a mí en Televisión Española compañeros siempre. Con cualquier caso, ya no solamente un caso de violencia de género, por ejemplo, el caso de Plácido Domingo, los casos de Harvey Weinstein, siempre ha estado esta frase detrás. Bueno, afortunadamente, ya desde el año 2018 tenemos una sentencia maravillosa del Tribunal Supremo, porque esta es otra. Mira, antes lo que se me había olvidado con lo del micro, que va en este hilo. La importancia, cuando antes comentaba lo del mural, no sé si ha sido el mural del centro, ¿no?, de la igualdad y la justicia, ¿no? Lo importante que es, porque yo cuando me encuentro sentencias como esta del Tribunal Supremo respiro, porque ya tengo una baza. Ya puedo decir, bueno, es que el Tribunal Supremo ha dicho que el retraso en denunciar no merma la credibilidad de la víctima. ¿Qué ocurre? Porque cuando yo me siento en una tertulia y a mí un compañero me dice, Juana Rivas es una delincuente porque lo dice una sentencia, yo me quedo vendida. De ahí la importancia, ¿no?, de que la justicia desarrolle también esa vertiente de igualdad. Porque si no, las periodistas que estamos ahí intentando concienciar, bueno, fijaros el caso de Rocío, es que no tengo que decir más. El gran ataque que hemos sufrido, ¿no?, es diciéndonos que, bueno, que como el caso se quedó archivado, fin de la historia. Y aquí no se puede hablar de si ha habido error en la justicia, ¿no?, o en instituciones. Por lo tanto, yo cada vez que me encuentro este tipo de sentencias, para mí son como perlas, las considero un tesoro porque obviamente me dan respaldo. Esto es, supongo que como ya lo hemos visto, aquí, por ejemplo, Más Mitos,
el hecho de decir que los juzgados de violencia contra la mujer discriminan a los hombres, cuando hay juzgados especializados de otro mucho tipo, o que criminaliza a los hombres la ley. El hombre que se me acerca, o mujer, ¿no? Pero el hombre que se me acerca y me dice que la ley de violencia de género discrimina, me da un repullito para atrás. Porque es como, te has dado por aludido, ¿no? La ley del menor existe y yo no me siento ofendida porque haya una ley que proteja a la infancia o a los menores de este país, siendo yo adulta. Porque como yo no voy a abusar nunca tampoco de ningún menor, a mí no me afecta, al revés, la aplaudo. Y eso es lo que deberían de pensar todos los hombres que conozcan la ley de violencia de género, ¿no? Que menos mal que al menos la tenemos, que falta obviamente mucho por desarrollar de esa ley, lamentablemente, pero que bienvenida sea. Y quería aquí reflexionar un poco sobre el SAP y ese falso síndrome de alienación parental. A pesar de que el Consejo General del Poder Judicial ya ha advertido por activa y por pasiva que no se aplique, porque, bueno, ya sabéis cómo funciona, una vez que consideran que la madre le ha lavado el cerebro a la criatura para ponerlo en contra del padre, la solución, en vez de apartar al denunciado de violencia de género, hasta ahora ha sido apartar a la madre. A mí me escriben madres, desde el caso de Rocío me escriben madres que por este SAP aplicado en su sentencia, porque además a lo mejor el padre, imaginaros, vive en Nueva York, me acaba de venir el caso de una mujer que el padre vivía en Nueva York, lleva 16 años sin ver a su hija, ni un día. Eso es resultado de la aplicación del SAP en las sentencias, ¿no? Algo que es totalmente acientífico. No tiene ningún respaldo académico ni científico de ninguna organización, ni siquiera de la Organización Mundial de la Salud. Y aquí dejo una frase para quien siga pensando, porque a veces me encuentro psicólogas en las tertulias, que esta es otra, cuando antes decía lo de llamar a especialistas, en la psicología también, lamentablemente, hay algunos que han comprado esta teoría, ¿no? Y yo me lo he encontrado en mesa, justificándome psicólogos el SAP, que claro, tú la dices, le han invitado como experto y ahora yo tengo que corregirle sin yo ser psicóloga, pero le tengo que decir que lo está haciendo mal, con lo cual yo quedo desautorizada desde el minuto 2, porque quien está sentando cátedra es el psicólogo, ¿no? Bueno, pues Gardner, que fue el que creó esta teoría, que bueno, es acientífica solamente desde el planteamiento de la metodología. Sabéis que cuando se hace una teoría en ciencia, se tiene que respaldar y contrastar con otras teorías previas. Este hombre, su informe que vendía como académico, se autocita 16 veces. Solo él. No contrasta con nadie. O sea, yo me lo guiso, yo me lo como, Juan Palomo. Se creó la teoría para él. Y este hombre ha hecho declaraciones de este tipo. Que los niños realmente provocan a los adultos para tener sexo, que la sociedad es muy moralista con el tema de la pedofilia, que el sexo de niños y adultos no tiene por qué ser malo. O, por ejemplo, que las mujeres quieren ser violadas porque literalmente quieren ser golpeadas, atadas, y que es el precio que están dispuestas a pagar para obtener el esperma como gratificación. Esto que nos remueve a todos es lo que se está aplicando, las teorías de este tipo, que piensa esto, es lo que se ha estado aplicando en la justicia de este país. Porque es lo más automático. ¿Para qué escuchar a los menores, verdad? Si aligeramos bastante más, ¿para qué escuchar a las madres? Yo tengo abogadas, compañeras, que han llegado intentando explicar esto y dicen que de entrada había dicho la jueza, bueno, pero esto lo vamos a resolver pronto. Compañeras, no voy a decir el nombre, pero que es así. O sea, aplicación automática. Y no sé si aquí hay alguien que trabaje en puntos de encuentro, pero por favor, los puntos de encuentro que están siendo un coladero con otro nombre, pero un coladero todavía de los síndromes de alienación parental. Y están jugando con la vida ya no solo de esas mujeres, sino con el futuro de esos niños y de esas niñas. Y no hay vuelta atrás, que es lo imperdonable de toda esta cuestión. Y, por supuesto, el gran mantra, el que antes he dejado de pasada, de los enfermos mentales. Esto a mí me ocurrió este verano con una psicóloga en mesa. Me lo han vuelto a decir. Siempre se intentan justificar que los maltratadores y agresores tienen algún tipo de problema mental. Primero, se está estigmatizando a las personas que realmente tienen un problema mental y con su tratamiento médico no van asesinando ni violando mujeres por la calle. Eso para empezar.
Y, en segundo lugar, claro, como decía aquí, a mí me encanta, hay un documental de Jordi Évole en el que entrevista a Jorge Frudenthal, un psicólogo que hace terapia con hombres maltratadores. Aconsejo a todo el mundo que lo vea, porque Jorge hace una disección maravillosa, ¿no?, de la psicología de estos hombres, diciendo lo que es. Son machistas, es un proceso de cultura y de aprendizaje. Yo normalmente con los racistas no me encuentro que la sociedad diga de forma tan libre, es que el racista es un enfermo mental. No. La sociedad sabe que es que el racista piensa así, que es su ideología. Pues esto estamos hablando exactamente de lo mismo. Es cultura y es educación. Y bueno, yo quería dejar aquí una serie de horizontes, ¿no?, para reflexionar. Que toda la ciudadanía, por favor, trabaje en contra de la violencia mediática. Que cuando estéis con familiares viendo una información de violencia de género y vosotros sabéis que eso está mal, lo digáis. Que no cuele ni en vuestros hijos ni en vuestras hijas, porque al final cuando muchas veces me preguntan ¿qué podemos hacer? Y digo, ¿en tu casa? Si es que el feminismo se demuestra desde casa. Y yo siempre además voy siempre a más. Digo, el mayor feminismo es en la cama. Fijaros, ¿no? Hasta el punto en el que reduzco, en la habitación del matrimonio. Ahí empieza a construirse ya el feminismo. Obviamente, desde las facultades tenemos mucho que hacer, ¿no?, porque si no damos estas pautas, ¿qué profesionales de medios de comunicación estamos lanzando a la calle? Aquí advierto lo del cambio del concepto de medio, que es algo que tenemos que analizar con mucho más énfasis. Esa misoginia que antes os decía que se está colando. Fijaros el caso del TikTok de Mallorca, ¿no? Naim Darrechi, que decía libremente por las redes sociales que él eyaculaba en las mujeres sin condón. Y aún así he tenido compañeros de tertulia que yo cuando he justificado esto con violencia de género, con violencia machista, me han dicho que estaba mezclando churras con merinas. Que lo digo porque seamos un poquito conscientes del nivel que a veces magnificamos, ¿no?, todo desde fuera y parece que está todo muy avanzado. Y por supuesto yo sigo con mi defensa de que creo que hacer una política de calidad de la información y que de la misma manera que hay publicidad ilícita que se considera y que además está sancionada, esto tiene que aplicarse ya en los medios de comunicación, pero sobre todo de forma urgente porque, insisto, lo dice la Comisión Europea, no lo digo yo, somos el primer país en bulos. Hay que adoptar algún tipo de respuesta urgente, porque eso genera opinión pública, eso después nos da los datos del barómetro de la juventud. Que no nos sorprendamos ni nos llevamos la mano a la cabeza, que esos jóvenes no es que han nacido así, es que lo estamos construyendo los adultos así. Y ya por último quería dar este titular para dejarlo de reflexión, que hay más de 1000 asesinadas, pero que no están las voces de esas 1000 asesinadas hablando a diario en los medios. Pero no solamente en los medios, en las instituciones. ¿Habéis visto algún acto de este tipo, como se ha hecho, por ejemplo, en este país, en honor a la memoria de las víctimas de ETA, pero centrado en la memoria de las víctimas de violencia de género? En todos estos años no. Por lo tanto, lo dejo ahí para la reflexión, porque una sociedad que realmente se permita en silencio más de 1000 asesinadas, creo que es una sociedad que tiene un problema machista de raíz. Así que nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Gracias, Ana, por este fantástico análisis y por ponernos la realidad tan dura delante de los ojos. Sin duda es mucho lo que queda por hacer desde los medios de comunicación que contribuyen, como tú ya decías, de manera decisiva en la manera de perpetuar los estereotipos o en acelerar el cambio hacia una sociedad más justa e igualitaria. Desde luego, en su mano está elegir. Galderak egiteko tartea zabaldu behar dugu berriro. Abrimos el turno de preguntas para Ana. Y para hacerlo, damos paso de nuevo a nuestra compañera Noemí Pastor. Nahi duzunean, Noemí, cuando quieras, adelante. Eskerrik asko Arantza, eskerrik asko Ana, streamingeko txatean mundu guztiak aipatzen du zein argi egin duzun zure hitzaldia. Hay una conversación en el chat, Ana, que alaba tu claridad, lo clarito que habla Ana, nos dicen. Cómo es necesaria, me apetece a mí subrayar la claridad en los conceptos y enlazando con lo que ha dicho antes también Manuela,
qué importante es el lenguaje clarísimo, qué importante es utilizar el lenguaje y la voz como herramientas y como instrumentos para comunicar y para transmitir. Guazen orain galderetara. Las primeras preguntas las voy a agrupar porque tenemos unas cuantas sobre violencia institucional. Así, el Pacto Feminista de Euskal Herria nos dice: ¿cómo se puede terminar con la violencia institucional hacia las mujeres en recorridos de separación y divorcio con denuncia por violencia o sin ella? Seguimos. ¿Cómo salir de los informes creados por asuntos sociales que ignoran la violencia ejercida por el maltratador hacia su expareja, hijas e hijos? Hay que tener en cuenta que juzgados, diputaciones y distintos servicios siguen aplicando el SAP. ¿Qué podemos hacer las víctimas que después de 10 años de violencia llevamos otros 8 con las demás violencias respaldadas por las instituciones? Y una última pregunta sobre violencia institucional formulada por la asociación Visitu. Hay mujeres dispuestas a hacer público su caso de violencia institucional, vicaria o de aplicación del SAP. No se atreven por la manipulación que se puede dar. ¿Cómo aconsejas, Ana, que se haga? Eskerrik asko. Yo lo he dicho antes, ¿no? Tengo infinidad de mujeres que me escriben y el problema es que cuando tú propones un tema, tú no eres la propietaria del medio. Tú dependes de una jefa, de un jefe que va a determinar la agenda. Y si tu jefe te dice que eso no va a ir. Con lo cual yo entiendo perfectamente las víctimas que están utilizando, que cada vez lo veo más, están utilizando las redes sociales para denunciar sus casos. Eso sí que es una ventana. Eso sí que es una ventana potente. Pero también quiero que sean conscientes el resto de las víctimas. Yo lo dije durante el programa de Rocío y dije, si a Rocío le va mal que has puesto eso en primera plana, es el ejemplo de que le va a ir mal a todas, ¿no? Esto me recordaba un poco a como cuando asesinaron a García Lorca, ¿no? Que era como, si han asesinado a Federico García Lorca, ya os podéis imaginar el resto, ¿no? Pues si a Rocío Carrasco le ha ido así, y si precisamente el caso de Rocío Carrasco caló como caló, significa que hay muchas mujeres con la misma experiencia y que se vieron reflejadas en el testimonio de Rocío. Yo, lamentablemente, no puedo dar respuesta a qué hacer porque yo no trabajo en instituciones. Insisto, yo soy profesora de universidad, soy periodista. Hago pedagogía de esto, explico cómo funciona la violencia de género porque, lamentablemente, bueno, no tendría que hacerlo si realmente esa conciencia estuviera en la sociedad. Pero sí siempre, a cada sitio que voy, le digo a las instituciones, uno, que no fallen y que no fallen pasa por incorporar personal especializado en absolutamente en todas las unidades de atención integral de violencia contra la mujer. No puede ser que a mí me escriban mujeres diciéndome que han ido a un instituto de la mujer y que la han dejado en el limbo. No puede ser. Aunque sea una, me da igual, pero es que lamentablemente no ha sido una. Y eso no va a ser problema ahora de la prensa, eso va a ser problema de los especialistas que tienen que estar en esas unidades. No puede ser, como había dicho esa mujer en Canal Sur antes del asesinato de María, en Cádiz, que había ido a las instituciones a decir este hombre va a asesinar a su pareja y ella diga de forma literal en la declaración del periódico y nadie me escuchó. Es que eso se nos escapa. Y después, otro punto, que es lo que siempre digo. Las instituciones funcionan a un ritmo mucho más lento que lo que las mujeres necesitan. Es que esto, como no lo asuman las instituciones, vamos mal. Y entre ellos, la propia justicia. O sea, mujeres que cuando inician el proceso de denuncia, entre que los casos se pasan por la primera fase de investigación, hasta que llega el desarrollo del juicio, si es que se abre, los recursos, etcétera, son años en los juicios. Si él vuelve después a denunciar porque le dé la gana, tengo una compañera que es que él no para de denunciar de forma continua y cada vez se saca algo de la chistera, porque ahora no quiero recoger al niño en el punto de encuentro, quiero recogerlo en tu casa a las 11 de la mañana, por ejemplo, por cosas así. Los tiempos de las administraciones y los tiempos de las instituciones no ayudan. Al revés, lo que están dando en muchos casos, desafortunadamente, hay en otros casos que ha funcionado,
y enhorabuena, porque esto es como una lotería, hay que decirle enhorabuena que te ha tocado, pero hay en otros casos en los que no. Y eso, obviamente, lo aprovecha el maltratador en su propio beneficio, que al final intenta aprovecharse de todos los resquicios que puede. Yo, constante, ¿no?, recibo esos mensajes por esas mujeres y que me dicen, esto no llega y se supone que mi hijo se va este fin de semana con su padre de vacaciones. Y yo tengo miedo de entregarle a mi hijo. Eso es problema de las instituciones. Y por eso es tan importante, lo digo porque yo he perdido muchas, yo la entendía como amiga, ahora veo que no. Yo he perdido a muchas compañeras del movimiento feminista que ya no me hablan desde que fui al programa de Rocío. Pero me da igual, porque era una ventana única para exponer la violencia institucional que padecen las mujeres. Una mínima parte, porque ojalá hubiéramos podido contarlo todo, pero una mínima parte de lo que esas mujeres padecen. Por eso digo que me enfado mucho cuando los medios de comunicación a lo mejor nos quedamos hablando 15 minutos de si Tangana es feminista o de las canciones tal, y no damos espacio a este tipo de situaciones que son las de verdadera violencia y que al final parece que en las campañas de sensibilización, venga, llama al 016 y se te arregla la vida. Eso es una parte, ahí empieza. Y ahora vamos a avanzar en este camino, pero claro, hay una cantidad tremenda de operadores que tienen que estar a la altura. Y algunos están a la altura, afortunadamente, y hacen bien su trabajo, pero hay otros que fallan. Y cuando fallan, termina, igual que te decía con el SAP, termina por condicionar la vida de esas mujeres para siempre, ¿no? Obviamente yo, desde los medios, hago lo que puedo y denuncio todo lo que puedo, pero obviamente el cambio está en las instituciones y realmente en el compromiso de esas instituciones con la violencia de género. Noemí, para una segunda pregunta. Sí, vamos con los medios ahora. A Ainhoa nos escribe en una tarjeta. En el caso de Telecinco, paralelamente al programa de Rocío Carrasco, emiten La Isla de las Tentaciones o Love is in the Air, programas cargados de estereotipos o que ahondan las ideas del amor romántico, de que el amor es sufrimiento, por ejemplo. Esto genera un mensaje contradictorio. ¿Sería una solución, pregunta Ainhoa, establecer códigos éticos en los medios para evitar estas contradicciones? Es que los códigos éticos ya existen. O sea, dentro de los medios de comunicación, porque queda muy bonito, la gran mayoría tiene códigos o guías de cómo tienen que trabajar la violencia de género. Esto que está reflejando es consecuencia de lo que antes he dicho de la autorregulación. Claro, si tienes que hacer caja, ¿qué va a hacer? ¿Autorregular y quitar contenido o hacer caja? Hacer caja. El medio de comunicación es que a veces sí pensamos que es una entidad altruista. No, es un negocio. La información es un negocio. Y hay información que incluso cotiza en bolsa. Imaginaros del negocio que estamos hablando. Pero también me gustaría que saliéramos un poco del campo de Telecinco, y no porque yo trabaje en Telecinco, porque yo estoy en mi universidad, que es mi trabajo fijo. Y yo he ido a lo que he ido como experta y he salido por la puerta. Yo no estoy en Telecinco. Pero que miremos el foco y que ampliemos. No solamente a otras televisiones, por ejemplo, Antena 3. Yo me lo he encontrado con un especial de violencia de género el día 8 de marzo, que queda muy bonito, y el lema de por todas y ni una menos. Y por la mañana en el programa de Susana Griso han puesto verde a Juana Rivas. Y le han dicho de todo. ¿Eso es menos importante que poner después mujeres, hombres y viceversa? ¿O lo vamos a ver igual? ¿O estamos diciendo que lo que hace Antena 3 es bueno? O yo misma en Televisión Española. Yo me he encontrado a veces debates en el que se ha llamado de prostitución, en el que se ha llamado que fue un error garrafal y que yo obviamente intenté corregir, pero que se ha llamado a la portavoz del sindicato de prostitutas. Televisión Española, que es pública, que tiene una guía maravillosa de compañeras que se dejan ahí la vida peleando porque los medios de comunicación, porque el propio medio de Televisión Española sea cada vez con una mayor perspectiva sobre los derechos de las mujeres. Pero de verdad, que insisto, que no centréis no solamente en Telecinco, sino en la tele. Mirad los diarios. ¿Pensáis que, por ejemplo, un diario como El Mundo ejerce feminismo en todas sus páginas? Habrá algunos reportajes que sí, pero después te vas a encontrar una columna de opinión de un machista vertiendo odio sobre las mujeres. ¿Eso no lo tenemos en cuenta?
es que veamos que las contradicciones no están solo en Telecinco. Las contradicciones son constantes, es una pauta constante de todos los medios de comunicación, absolutamente todos. Mila esker, Noemí. Son las 12:15 y es momento ya de hacer una breve pausa, o no tan breve en realidad, porque contamos con 45 minutos para saludarnos, charlar y compartir el café que ha preparado la organización en el Hotel Puente Colgante. Para quienes no conozcan Portugalete, el hotel se encuentra al final de la cuesta, a orillas de la ría, en la plaza del kiosco y del ayuntamiento. No tiene pérdida. Damos tiempo para hacer lo propio a quienes nos siguen de forma telemática y nos vemos de nuevo aquí, puntuales a la 1 en punto de la tarde, para continuar con la segunda parte de la jornada de hoy y nuestra próxima invitada, Marcela Lagarde. Ordu batean puntual, hemen berriro mesedez, eskerrik asko. Mila esker, Miss Blue, eta eguerdi on. Regresamos ya tras esta pausa que aquí en Portugalete ha dado para conversaciones muy animadas. Damos paso a nuestra última ponente de hoy, una mujer histórica y de referencia en el feminismo latinoamericano, a quien escucharemos desde su México natal. Me estoy refiriendo, como no, a Marcela Lagarde. Ella es etnóloga por la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México, maestra y doctora en Antropología por la UNAM, así como doctora honoris causa por la Universidad de Colima. En 2003 fue elegida diputada en el Congreso Federal Mexicano, desde donde promovió la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, vigente en México desde 2007, así como la tipificación del delito de feminicidio en el Código Penal Federal. La pandemia nos está dejando un sinfín de aprendizajes, muchos de ellos en clave feminista. Y precisamente sobre esto versa la ponencia de Marcela Lagarde. A falta de poder asistir por la diferencia horaria, recordamos que ahora en México son las 6 de la mañana, Marcela nos ha enviado este vídeo con su ponencia. Ahora era vídeo. Buenas tardes. No sé muy bien la hora para ustedes cuál sea, pero buenas tardes. Me da muchísimo gusto responder a la invitación del área de servicios sociales de Portugalete en ese 20º aniversario de Jornadas de Igualdad. Recuerdo hace años haber estado presencialmente en otras jornadas de la misma serie de este esfuerzo por contribuir a la igualdad entre mujeres y hombres. En esta ocasión, la reunión se lleva a efecto por la vía virtual, porque estamos viviendo una pandemia cuyas consecuencias han sido gravísimas. Es una verdadera catástrofe la que se ha vivido en todo el mundo. Desde luego, no se ha vivido de la misma manera en todas partes, ni con la misma intensidad, pero sí ha afectado de manera global, ya no solo en algunas regiones del mundo, en algunos países, sino en el mundo entero, y continúa este trayecto, la pandemia, también impulsado por la detención del problema y con la identificación de su comportamiento en la vida social en el mundo entero. Es un momento, es una circunstancia crítica, terrible, muy difícil. Ha estado marcada por enorme sufrimiento, enorme contacto con la enfermedad amenazante y desde luego con muchas otras cosas, las carencias sanitarias en muchos países del mundo en que el sistema de salud ha sido ineficiente e ineficaz e insuficiente, y
ha sido parte del problema enfrentar la precariedad sanitaria en el mundo entero. Luego está, bueno, lo obvio, que es cómo hacer contención para evitar que se derrame más el virus y que nos afecte a más personas. Hay también una constante información sobre la situación de la pandemia, sobre la morbilidad, la mortalidad, la letalidad que se vive en cada región, en cada país y en cada localidad de cada país. El tema es así, de lo macro a lo micro, de lo municipal y local a lo general y a lo global, y por tanto esta pandemia está determinada por muchos caminos que se entrecruzan entre lo que destruye y lo que vamos tratando de prever que no se destruya, y también lo que cuidamos para que estén en mejores condiciones. Los distintos fuerzas sociales, grupos, redes, organismos civiles, gubernamentales, el Estado en su conjunto, como lo que es un conjunto de instituciones políticas, tanto civiles como de gobierno en todo el mundo. Toda la alerta social se ha puesto en marcha. Los recursos, las capacidades instaladas y luego la construcción de nuevas capacidades al verificar que lo que había era insuficiente. Entonces, la percepción de las personas a veces es compartida, a veces no. Hay desde personas que piensan que todo es una invención, que no hay tal pandemia, que no hay coronavirus en el mundo, sino que esto es un montaje virtual para hacernos creer que hay esa pandemia. Hay otras ideologías ya legendarias en la catástrofe acerca de que más bien, por ejemplo, referidos a la vacunación, que a través de la vacunación se nos van a colocar chips para convertirnos en una especie de robots humanos al servicio de fuerzas oscuras y terribles. Todo tipo de leyendas han surgido, como ha pasado en otros fenómenos en la historia, que siempre sucede el fenómeno, pero suceden las interpretaciones sobre el fenómeno. Eso es obvio, así funciona la cultura, así funciona la conciencia. Y entonces nos vamos dando cuenta de que eso que se enuncia en los discursos corresponde con lo que se vive. Pero como hay una gama de experiencias de vida social y económica enormes, y también como hay tal distancia social, económica y política entre grupos, entre clases sociales, entre sectores de clase que impulsan o bloquean estas percepciones del mundo, de lo que el mundo vive ahora. Entonces, una primera reflexión es que
llamemos a las cosas por su nombre, no disminuyamos lo que está sucediendo, no banalicemos el sufrimiento y el dolor y seamos cada vez más preventivas. Eso es un enorme aprendizaje de esta pandemia. Ahí donde hay mejores condiciones de salud, de vida, económicas, de desarrollo, ahí la pandemia ha golpeado menos, pero la pandemia se ha cebado con grupos específicos con una mayor fragilidad frente a la enfermedad, por enfermedades previas, simultáneas a la pandemia, con las que las personas vivimos de manera normal nuestras vidas, pasamos por enfermedades, las superamos, algunos mueren, otros se recuperan y quedan vacunados, por así decirlo, para seguir enfrentando la vida. Cuando no es así, bueno, pues las dificultades son mayores. Yo usé la palabra catástrofe, porque me parece que dice esa palabra lo que yo quiero transmitir como mi percepción del fenómeno, que se nutre de opiniones de personas especialistas, infectólogos, epidemiólogos, médicas, investigadoras muy importantes que han intervenido en la OMS y en la OPS, cuyos equipos son formidables. Y bueno, yo procuro estar informada, ir eliminando dudas que tengo por desconocimiento, ignorancia, para poder vivir con la mejor conciencia esto que estamos pasando y no llamarnos a engaño y no engañarnos nosotras. Hay grupos de la sociedad que se afanan por confrontar las disposiciones de salud de los distintos gobiernos en sus países y los retan de manera temeraria con el incumplimiento de normas de protección que son normas de prevención muy importantes, por lo menos las que tenemos a disposición, como son el confinamiento social en el mundo privado, como es el desmontaje del trabajo en el mundo público y el montaje del trabajo público en el espacio doméstico, la transformación de las casas en escuelas y el confinamiento escolar en las casas. Vean la cantidad de fenómenos que nos ha traído las secuelas de la pandemia y que han hecho tantísimo daño a la humanidad entera y también han destruido parte del capital social acumulado, ha sido destruido por la destrucción de empleos, por la destrucción de salarios, por la destrucción de derechos laborales. Todo eso ha entrado en crisis. No solo estamos en crisis las personas, sino estamos en crisis las instituciones que nos permiten a las personas y a las sociedades nuestro desenvolvimiento cotidiano. Por todo ello, desde mi perspectiva y que comparto con muchas otras personas, es muy importante saber qué es lo que tenemos enfrente. Y la OMS, Organización
Mundial de la Salud, al mes o menos tal vez del inicio de la propagación del virus, primero habló de epidemia, pero muy pronto habló de pandemia. Pandemia porque abarca a todos los territorios, a todos los países, a todas las personas en su vida cotidiana, algunas porque adquieren la enfermedad, otras porque la han superado, otras porque murieron. O sea, allí también hay una gama de experiencias vividas. Y fíjense, esa categoría analítica muy ligada al existencialismo que divulgó muchísimo Simone de Beauvoir y también Sartre, que es la categoría de experiencia vivida. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos que decirlo desde donde experimentamos el proceso y con qué recursos contamos para enfrentarlo. Y de esta manera ir aproximándonos a lograr intervenir ya no solo de manera respuesta, sino también de prevención para evitar que se expanda más el virus y sus secuelas. Eso es un enorme aprendizaje. Aprendamos de la experiencia vivida, escuchemos a las voces autorizadas, pidamos explicaciones fundamentadas y tomemos decisiones en función de dos cosas. Una conciencia crítica de responsabilidad individual de cada quien consigo misma, consigo mismo, y ese entendimiento de que nuestro cuidado empieza en nosotras mismas. Y ojo, ahí las mujeres, por la organización social de género patriarcal previa, estábamos especializadas en el cuidado a las personas, en la crianza, en el acompañamiento, en enfermedades, en la enseñanza de usos y costumbres a través de la lengua materna. Todo eso era parte de las tareas y funciones de las mujeres en un mundo que, digamos, la modernidad legitimó como con dos grandes espacios, el espacio privado y el espacio público, y confinó a las mujeres en el espacio privado y dejó el espacio público para los hombres. Ahí estábamos cuando llegó la pandemia y con esa organización ya no solo del trabajo, sino de la vida toda, es que las sociedades patriarcales han impuesto modelos de desarrollo muy excluyentes de las mujeres y muy excluyentes por clases sociales, por etnias dominantes, por colonialismo o imperialismo contemporáneo, o también llamado neoliberalismo en el mundo global. Ese es el espacio dividido genéricamente de manera brutal, tajante, binaria, la casa, el trabajo, la calle, la casa, el confinamiento o la autonomía en el desplazamiento, y todo esto ha sido de nuevo tocado por la epidemia. Las mujeres hemos podido cuidar de otras y de otros porque estábamos preparadas, capacitadas continuamente
en los cuidados dados a las personas para su vida, para su salud, para su educación. Eso que también Simone de Beauvoir identificó como una especialización, hoy decimos de género, de las mujeres en ese ser, en ese darnos a los otros, cuidar de los otros. Y Simone de Beauvoir lo decía en particular, el cuidado de los hombres. Si Simone de Beauvoir tenía razón, quiere decir que ese cuidado de los hombres ha sufrido tensiones, crisis, ajustes en la pandemia, precisamente porque las cuidadoras, las protectoras, también proveedoras, han pasado de usar mitad y mitad, la cuarta parte del tiempo en un espacio y la mitad en otro, y múltiples combinaciones, a tener que irse a las casas al confinamiento con la pérdida del espacio público para muchas mujeres y la pérdida del ingreso vía honorarios directos, no vía salario, por ejemplo. Todo eso ha hecho que las mujeres, en particular las trabajadoras que trabajan en su casa desde antes y trabajan en el ámbito público, como ha ido sucediendo en el transcurrir de la modernidad, que cada vez más mujeres nos incorporamos al espacio público a trabajar, a estudiar, a trasladarnos con una movilidad muy fuerte. Y eso quedó en pausa, quedó paralizado. Se hacen cuentas ahora de millones de empleos perdidos, millones de espacios laborales cerrados. Todo lo que se hacía en lo público, en la calle, en los estadios, en las iglesias o mezquitas, en los deportivos, en los donde están jugadores, atletas, etcétera. Todo eso se cerró el mundo y se confinó en los momentos más críticos de la pandemia. Con el tiempo, las vacunas, las medidas de protección preventivas, se ha ido aligerando el confinamiento para mucha gente. Ya es posible reunirse guardando sana distancia. Ya es posible reunirse si no nos tocamos, si no nos tocamos la propia cara nosotros. O sea, si somos cuidadosos de acuerdo con las indicaciones de esta política global para enfrentar la pandemia. Seamos globales al ser locales y entendamos que cuidándonos a nosotros aparentemente es un pequeño caso, un caso, 2 casos, 3 casos, no. Se trata de eslabones que se desactivan de la epidemia y de la pandemia. Entonces, si nosotros vamos creando una protección colectiva, a la que incluso llaman de rebaño, que me parece que me gustaría más un término humano que animal, me gustaría que pensáramos una protección colectiva, la podemos llamar así, y hemos ido logrando abrir de nuevo espacios que fueron cerrados, hemos ido acudiendo a actividades que habíamos dejado, tanto educativas como laborales, artísticas, de comunicación, de diversión, de ocio, etcétera. Y hemos ido recuperando estas actividades, estos espacios. Sí,
y podemos hacernos muchas preguntas sobre cómo se dio todo esto. Pues se dio con crisis, con adaptación, con capacidad de comprender las medidas, ciertamente medidas de protección para evitar el peligro y ir encontrando medicamentos, más vacunas, mejores, etcétera, que es lo que hoy el mundo demanda. El mundo también demanda que hagamos frente a la enorme desigualdad económica y social entre los países que impacta de manera terrible la posibilidad de la enfermedad en la vida de millones de personas por su precariedad, por su miseria, como diría Pierre Bourdieu, por vivir en la miseria de la modernidad, que es una miseria terrible, porque hay acumulación de desechos, hay derroche y derrama de bienes, de alimentos que se destruyen, que se pierden, que no se distribuyen, porque hay una crisis ambiental también brutal. Ahora nos lo acaban de volver a mostrar en la reunión en Escocia. Hay esa crisis ambiental y hay un clamor social en el mundo entero, sobre todo entre la gente más joven, para que haya una justicia ambiental. Y esa justicia ambiental se incorpore a nuestra visión del mundo y también se convierta en nuevas prácticas, nuevas normas de convivencia, de producción, de consumo y de utilización de energías, utilización y apuesta por el uso de recursos para el beneficio de las mayorías y desde luego para aliviar y al aliviar intentar salir de la catástrofe. Ese es nuestro reto. Me preguntan, ¿cuál es el reto? Salir de la catástrofe y ojalá haber ya tocado fondo. Vamos a ver, hay una expectativa muy esperanzada de que ya tocamos fondo. Pero ojo, a veces se dice que ya vamos a volver a la nueva normalidad y no vamos a volver. O sea, no va a haber normalidad como estaba antes. Ha habido cambios muy fuertes y muchos cambios van a continuar. Más bien tenemos que elegir qué fortalecemos de esos cambios y qué aprovechamos la crisis que produce la pandemia para cambiar cosas que de otra manera serían inmodificables. Ahora me refiero, por ejemplo, a cosas tan sencillas, pero tan impactantes en la vida colectiva, como la organización social de la vida doméstica, que ha sufrido cambios por todo esto que mencioné, como la casa se ha convertido además en aula, además en hospital, además en línea de producción, además en espacio virtual de trabajo. O sea, todos esos cambios han sido ajustes a nuestro modo de vida. Y también ha cambiado la división del trabajo doméstico de manera muy fuerte, porque ha habido la expectativa, a veces muy idealizada, de que los hombres se incorporen a las actividades domésticas, por lo menos tanto como las mujeres nos hemos ido incorporando a las actividades públicas, que hubiera una equivalencia entre ambas incorporaciones, la de mujeres
hacia lo público y la de hombres hacia lo privado para encontrar un equilibrio razonable, productivo, constructivo para la vida y para no sobrecargar a las mujeres con doble jornada de nuevo, dobles trabajos, triples trabajos, y si además las mujeres son muy participativas, incluso pues la tercera jornada vía virtual para la conexión civil o la conexión en la que estemos en redes muy politizadas, redes de organizaciones civiles que están actuando para mejorar la calidad de la vida en pandemia. Ese es también nuestro reto. Uno, reorganizar el mundo doméstico y en su vinculación con el mundo público y con esta división de género y cambiar eso para hacer una nueva organización social privada, doméstica, pero también entender que ese impacto de lo privado es también una responsabilidad colectiva que tenemos que asumir. Poner a las mujeres, a los hombres, a las niñas, a los niños, a los adolescentes, a los hombres jóvenes, a las mujeres jóvenes, a todas las categorías de la humanidad, ponerlas en el centro de nuestras preocupaciones de desarrollo, me parece que se inscribe en ese paradigma formidable del que forma parte el feminismo, que es el paradigma del desarrollo humano sustentable. En ese paradigma hemos abonado las feministas con nuestras agendas, con propuestas, con acciones puntuales, transformadoras del mundo desde hace mucho tiempo. Y lo que sobresale en esta hora tan dramática y tan terrible es que las mujeres en esa posición de confinamiento y de subordinación aprendimos a avanzar en condiciones nefastas. Aprendimos a no darnos por vencidas. Aprendimos a no derrotarnos. Entonces sabemos cómo enfrentar la dureza de la vida. No todas las mujeres, pero la gran mayoría de las mujeres que desde antes de la pandemia nos hacíamos cargo de la salud, del bienestar de los otros, ya teníamos ese aprendizaje. Es una habilidad social como parte de la experiencia vivida de las mujeres, ahora puesta al servicio de enfrentar la pandemia. Y aquí hay otra clave importante feminista, es incorporar a los hombres en todas sus categorías sociales a las actividades y acciones domésticas, privadas, al cuidado de los otros, de las otras, al cuidado de las costumbres, de los usos, del patrimonio, o sea, que se incorporen con esa mentalidad que ya tenemos las mujeres a la protección de todo lo que nos ha sido dado y que no destruye la vida, que no limita el desarrollo, sino por el contrario, aprender a valorar que el interés supremo no es cada quien con su egoísmo, sino que se trata de que cada quien desde su mismidad pueda aportar a la colectividad, a una colectividad unida en un gran compromiso
de apoyo mutuo, ojalá recíproco, ojalá equiparador de condiciones de vida, y que en ese camino continuemos construyendo algo que el feminismo anotó hace 3 siglos ya como un anhelo que se convirtió en una utopía y luego durante 3 siglos ha sido cada vez más tópica, es decir, que sí sucede. Topía quiere decir lo que sí se da en ese topos, en ese sitio. Utopía es lo que no tiene sitio, solo está en la imaginación. Pues nosotras, de manera utópica, con otros utopistas, ha habido en épocas distintas varias corrientes utópicas, hemos confluido y hemos construido la idea de que es posible transformar las sociedades vigentes, actuales, en sociedades equilibradas desde el punto de vista de género, sociedades que tenemos que transformar, que eliminar el patriarcalismo que todavía las estructura y enfrentar al patriarcado con éxito e ir instalando, como hemos hecho hasta ahora, pero más y mejor, condiciones para la creencia sana, sabia, de que todas las personas somos semejantes. Tenemos una semejanza humana que debe prevalecer para eliminar todas esas desigualdades basadas en la diferencia y entonces recuperar la diferencia. Tenemos diferencias, pero aseguremos que no generen desigualdades. Este momento pandémico es especialmente potencial para avanzar con mucho en la construcción de la semejanza humana y de la igualdad entre mujeres y hombres y entre todas las personas por el solo hecho de ser personas. Esa igualdad se le ha llamado sustantiva y además se le ha llamado paritaria para indicar cómo se construyen universos de ni más ni menos, simplemente iguales. Esa es la clave y es la clave de sobrevivencia en una pandemia, en que cuidemos la vida de todas las personas, en que asumamos un compromiso de modificar los modelos de desarrollo en que vivimos, que son excluyentes, que son injustos y que crean mucho sufrimiento y dolor. La pandemia pudo haber sido evitada y las muertes de millones de personas también eran muertes evitables si hubiéramos tenido un modo de vida en el mundo que fuera un modo de vida cuidadoso del medio ambiente, cuidadoso de un orden social para alcanzar el bienestar de las personas y las comunidades, y si hubiéramos tenido eso, la pandemia no hubiera hecho estragos. Pudo haber sido detectada, detenida, controlada y se hubieran evitado tantísimos trastornos, tantísimos dramas de vida y tanta pérdida de todo lo que estaba a disposición en el mundo y que fue destruido. Pero como somos resilientes, las mujeres lo somos porque vivimos una violencia continua, sistemática contra nosotras, una violencia patriarcal
que está allí en algunos países y en algunos sectores, estratos, es menos visible, pero es dañina, y en algunos otros llega al extremo de llegar a la muerte violenta de las mujeres por distintas vías que hemos llamado tipos y modalidades de violencia. Entonces, ahí hemos aprendido a no perder todo, hemos aprendido a defendernos, hemos aprendido a cuidar el proceso lento, difícil de autonomía que requerimos para vivir, el proceso de conciencia de igualdad, de conciencia de ser en el mundo, un ser, nosotras, cada una ser humana que merece, requiere la protección y la garantía de respeto a la dignidad humana propia y desde luego también a las libertades varias y a la condición humana que aspiramos a desarrollar en esta pandemia, porque hemos seguido, a pesar de todos los cambios, de toda la emergencia, nosotras ya estábamos en emergencia, sobre todo por la violencia y la desigualdad que trabajaron en contra de las mujeres y las niñas. Y ya estábamos en emergencia, incluso en algunas de nuestras leyes usamos para enfrentar la violencia una palabra que se parece a emergencia, que es en realidad una medida de emergencia, que es la que llamamos alerta de violencia de género. Hemos construido desde la ciencia feminista esa perspectiva de considerar en alerta ciertos territorios en el mundo, en cada país, en cada ciudad, en el mundo rural, donde la tasa de violencia es enorme, es alta, y nosotras trabajamos por eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Bueno, pues ahora trabajamos además de por eliminar, por erradicar las condiciones que reproducen la violencia, pues ahora añadimos a nuestra perspectiva histórica, a nuestro anhelo libertario, a poder salvaguardar nuestra vida y nuestra salud como un primer recurso para que sea vivible la vida para las mujeres y las niñas en mucho mejores condiciones de desarrollo personal y colectivo. Creo que la participación de colectivos de mujeres feministas, jóvenes, mujeres feministas rurales, mujeres feministas indígenas, mujeres feministas jovencitas que están planteando de veras que otro mundo es posible, pero un mundo en el que tenemos que eliminar del futuro estas pandemias, epidemias, modificando nuestro modo de vida, nuestro modo de producción, nuestro modo de participación y de toma de decisiones. Queremos una sociedad comprometida con la humanidad de las personas. Y eso es lo que el feminismo ha aportado y sigue aportando al paradigma crítico de la modernidad, pero un paradigma moderno
recíproco, solidario, que difunda, que construya cimientos para ese igualitarismo humano que, bueno, nosotras desde el feminismo hemos vindicado siempre y reivindicado cada vez que ha sido necesario. Por ejemplo, en esta crisis de pandemia, reivindicamos el derecho a la igualdad en la perspectiva de la salud, el derecho a la igualdad en la perspectiva de la educación, el derecho a la igualdad en la perspectiva del trabajo y del ocio y del arte, de las artes, y volver positiva la experiencia vivida, catastrófica, pero pedagógicamente hemos tenido con qué enfrentar la pandemia y con qué valores propiciar que no se revictimice a las víctimas de la pandemia, sino que podamos ser sensibles a las necesidades que cada persona vive después de haber estado expuesta al peligro, antes de estar expuesta al peligro. Carol Vance, una feminista contemporánea, decía que la vida de las mujeres es muy complicada porque cada anhelo es un anhelo de bienestar, es un anhelo de buen vivir, pero implica siempre, o la mayor parte de las veces, mejor dicho, una vivencia de peligro, de estar en peligro. Por ejemplo, experiencias amorosas, experiencias eróticas, sensuales, que pueden convertirse siempre o tienen como revés el peligro del daño que pueden ocasionarnos. Bueno, esa ambivalencia en la vida está en la conciencia crítica de muchas mujeres ya instalada, porque muchísimas mujeres en las décadas anteriores hemos asumido con un gran compromiso fortalecer nuestra radiografía de la sociedad, nuestra geopolítica de género, para poder construir condiciones de vida digna. Y ahora no está por demás decirlo, de muerte digna también. Aspiramos a eso, aspiramos a tener protección a nuestros derechos humanos y lograr que mujeres, niñas, mujeres y hombres de todas las edades, podamos aprovechar la pandemia para caminar juntos, pero entender que cada quien tiene un escenario en el cual transformarse, cambiar conciencia, cambiar prejuicios, cambiar la misoginia, cambiar el machismo, cambiar todas las fobias de género diversas que están en el mundo y transformar todo eso en una búsqueda de vínculos humanitarios entre las personas contemporáneas. Puede ser, bueno, yo estoy convencida porque ya hay pruebas que todos esos cambios en el desarrollo, cambios en la democracia, el camino de la igualdad, son todos ellos, y este último, la igualdad, caminos de bienestar y de prevención, que no tengamos que llegar a la pesadilla, sino que podamos evitar la pesadilla y que podamos de veras cada día
despertarnos y decir acertamos, hicimos bien en la protección tal del medio ambiente, acertamos, hicimos bien en la vacunación universal, ojalá es la aspiración máxima que tenemos ahora, lograr la vacunación universal y lograr el cuidado universal de la salud de todas las personas, con lo que se eliminaría gran parte de la precariedad humana, y esto favorecería un proceso democrático, también de personas con conciencia solidaria y con acción solidaria en el mundo. Bueno, eso es lo que puedo decir, y si en este momento, sobre el feminismo y la pandemia, pero si hubiera alguna otra cosa, por favor, estoy a la escucha. Gracias, muchas gracias. Escucharte. Recibe todo nuestro calor desde Portugalete y esperamos que en la próxima ocasión podamos verte en persona. Eta amaietatik hurbil gaude. Se acerca ya el final de esta jornada tan intensa que nos ha dejado tantas y tan interesantes lecciones. Una jornada de celebración a la que vamos a colocar un pequeño broche, un broche artístico de la mano de Miss Blue, que van a entrar ahora y que van a comenzar interpretando La Puerta Violeta. Muchas gracias. Pero antes, en nombre del Ayuntamiento de Portugalete, gracias de nuevo a nuestras ponentes, a nuestro público de hoy y muy especialmente a todas las personas que a lo largo de estos 20 años nos habéis acompañado en el camino que nos ha traído hasta esta celebración. Si hay una verdad incuestionable sobre el feminismo, es que es una tarea sin descanso, de modo que, si os parece, aquí nos reencontramos el año que viene, porque esta lucha, a pesar de ser muy antigua, tiene muchos años por delante y, como suele decirse, si no fuera por estos ratitos de encuentro, no sería ni la mitad de entretenida. Nos despedimos ya. Hasta el próximo año. Eskerrak, bihotxez, denoi eta hurrengora arte, adiorik ez. Adelante. Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar. Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar. Tengo una mano en el cuello que con sutileza me impide respirar. Una venda me tapa los ojos, puedo leer el miedo y se acerca. Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar. Tengo una culpa que me aprieta, se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Eskerrik asko. Lovely girl, your mama loves you, but she doesn't care. She goes blind to everywhere. So baby, day by day, hey, lovely girl, your father wants you, but he doesn't say.
lovely girl. Eskerrik asko. Eskerrik asko, mila esker. Tan solo recordar que esta ha sido la primera jornada de las Jornadas de Igualdad de Portugalete. Mañana continuaremos a las 9 de la mañana con 4 seminarios que se darán de forma paralela y posteriormente, después de un café en el que podremos charlar como lo hemos hecho hoy, podremos conocer también la Casa de las Mujeres de Portugalete. El grupo de personas que ha estado trabajando en el diseño de esta casa nos presentará qué es este proyecto, cómo se ha construido, en qué fase estamos y nos invitarán a participar en esta casa de la forma que queramos. Os esperamos también mañana. Gracias.